Trabajo como guardia de seguridad en Marvel. 91. Según cuenta Sean, después del asesinato del presidente, este convocó a 2 personas a su despacho de la Casa Blanca, donde se habían reorganizado las capas de protección. Uno es el coronel William Stryker del ejército. El otro es el senador Kelly, que debería haber muerto bajo la máquina de transformación de Magneto, o Mystique, que se convirtió en el senador Kelly. A raíz del asesinato, el presidente se dio cuenta de la amenaza que representaban los mutantes y su actitud hacia ellos también cambió. En ese momento, alguien le mencionó el nombre de William Stryker. William Stryker ha estado tratando con mutantes durante mucho tiempo, y su hijo Jason es un mutante. La mayoría de los padres comunes piensan que es una enfermedad cuando sus hijos desarrollan habilidades mutantes, y William Stryker no es una excepción. Una vez se acercó a Charles por su hijo, con la esperanza de que Charles pudiera curar a Jason. Lamentablemente, Charles no cree que los genes mutantes sean una enfermedad. Lo que espera es ayudar a guiar a todos los mutantes para que utilicen sus habilidades de forma segura y correcta, de modo que puedan integrarse en esta sociedad. Después de eso, Jason, que aún no podía controlar bien sus habilidades, siguió creando varias ilusiones en las mentes de su padre, William Stryker, y su madre, haciendo que su madre perforara su propio cuerpo con un taladro eléctrico. La cabeza, solo para detener esas imágenes fantasmas. La muerte de su esposa y la mutación de su hijo hicieron que William Stryker odiara extremadamente a los mutantes. En el tiempo posterior, se dedicó a diversas investigaciones sobre las habilidades de los mutantes. Las garras de aleación de Adamant de Wolverine Logan se fabricaron en el marco de sus experimentos. Más tarde, William Stryker finalmente descubrió una forma de matar a todos los mutantes de una vez por todas. El dispositivo de mejora de ondas cerebrales del profesor Décimo. El dispositivo de mejora de ondas cerebrales puede mejorar las habilidades psíquicas de Charles, permitiéndole establecer un vínculo con todos en el mundo, pero una vez que este vínculo excede un cierto valor de energía, puede matar a la otra parte. Después de que la habilidad psíquica de Charles se mejora con el dispositivo de mejora de ondas cerebrales, puede filtrar con precisión a todos los mutantes del mundo y establecer un vínculo psíquico con ellos al mismo tiempo. Mientras Charles aumente la producción de su habilidad psíquica, puede alcanzar un cierto nivel de energía. Cuando se alcanza el valor, todos los mutantes serán asesinados directamente. Este asesinato fue controlado en secreto por William Stryker, con el fin de obtener autoridad del presidente para dirigir al ejército a la propiedad de Charles de manera razonable y legal y quitarle lo que quería. Después de recibir la aprobación del presidente en la oficina de la Casa Blanca, William Stryker partió con gran satisfacción y comenzó a preparar una redada en la Academia Xavier para los superdotados sin detenerse. En este momento, Charles no sabe qué pasará con sus adorables hijos mutantes. Queens, Nueva York. Está bien, lo entiendo. Natasha colgó el teléfono y entró en la casa. Sus cejas no se han relajado desde que recibió la llamada hace un momento. Caminó distraídamente hacia el sofá, acurrucó las piernas y abrazó todo su cuerpo y se acurrucó en el suave sofá. Natasha estaba pensando en lo que Sean le había dicho antes, combinado con la noticia que acababa de recibir de la Casa Blanca, de que el coronel William Stryker debería ser el cerebro detrás del asesinato. Entonces, ¿cuál es el verdadero propósito de William Stryker? Pensando en esto, Natasha inmediatamente saltó del sofá, abrió la puerta y corrió hacia la puerta de Sean. Sean abrió la puerta después de oír que alguien tocaba a la puerta. Entró rápidamente y cerró la puerta detrás de su espalda. Natasha pensó que quería abrirla. ¿Quién iba a decir que antes de que Sean pudiera hacer algo? Natasha dijo. Este asesinato del presidente fue ordenado por un coronel llamado William Stryker, que ha estado trabajando en experimentos con mutantes durante muchos años. Justo ahora, la Casa Blanca ha autorizado a William Stryker a llevar a cabo una serie de arrestos contra mutantes. Operación de captura y tortura. Si hay alguien con un interés personal en esta operación de asesinato, es este tipo, pero este William Stryker es solo por este resultado. Incluso si el presidente no lo expresa, ha hecho mucho en secreto en los últimos años. Natasha terminó su especulación de un tirón y luego miró a Sean con curiosidad. Entendiendo el propósito de Natasha, aunque un poco decepcionado, Sean le sirvió un vaso de agua, luego se sentó y dijo, William Stryker debería estar aquí por el dispositivo de mejora de ondas cerebrales en la Academia Xavier para genios.
Cuando Sean se encontró con Kim y los demás la última vez, la escuchó hablar sobre este dispositivo de mejora de las ondas cerebrales y sintió que había olvidado algo. Más tarde, recordó que esa cosa era un gran asesino. Luego pensó que solo un poderoso operador psíquico como Charles podría ejercer plenamente el efecto del dispositivo de amplificación de ondas cerebrales, y Sean podía resistirse a las habilidades psíquicas de Charles, por lo que no le prestó demasiada atención. Ahora que ha ocurrido este incidente de asesinato, y si este tipo llamado William Striker está detrás de escena, entonces su propósito debe ser que el dispositivo de mejora de ondas cerebrales no haya escapado. ¿Dispositivo de mejora de ondas cerebrales? ¿Qué es eso? Sean le explicó a Natasha la función del dispositivo de mejora de ondas cerebrales, y el bonito rostro de Natasha cambió de color instantáneamente. ¿No me dijiste antes que los mutantes tenían armas tan poderosas? Solo lo recordé después. Además, los requisitos para usar esta cosa son demasiado altos. Probablemente solo exista Charles en el mundo. Además, no creo que haya nada poderoso en eso. Sean parecía un poco desdeñoso. Si no podía vencer al chico en la cama o fuera de la cama, Natasha le dejaría saber quién es el jefe. Eres bueno, pero no todos son como tú. Natasha lo pateó con ira, pero Sean le agarró la mano. Natasha estaba distraída y no notó en absoluto la acción de Sean. Tengo que informarle esto al director. Natasha sacó su teléfono y llamó a Nick Fury. Señor, tengo algo importante que informarle. Agente Romanoff, ¿cuál es la situación importante? Y. Interrogación de cierre. Nick Fury estaba un poco confundido. ¿Por qué dejó de hablar? Natasha. Esto es lo que pasó. Natasha se obligó a informar sus especulaciones sobre todo el asesinato y el asunto del potenciador de ondas cerebrales. Nick Fury no reaccionó cuando escuchó la inteligencia anterior, pero cuando escuchó la función del potenciador de ondas cerebrales, apretó el puño. No esperaba que los mutantes tuvieran un arma así. Lo más importante es que no solo puede atacar a los mutantes, sino también a todos los humanos. En cuanto a los requisitos para el uso del potenciador de ondas cerebrales, Nick Fury lo ha ignorado automáticamente. A los ojos de este agente superior, incluso si nadie puede usarlo, la mera existencia del potenciador de ondas cerebrales puede considerarse una amenaza. Después de pensarlo brevemente, Nick Fury ha tomado una decisión. Natasha. Señor, usted dice, estoy escuchando. ¿Qué diablos estás escuchando? Todavía no he dicho nada. Ya no quieres ocultárselo a la gente, ¿verdad? ¿Yo también soy parte de tu juego? Nick Fury notó que la atmósfera al otro lado del teléfono era un poco extraña, muy similar al contenido vergonzoso que había escuchado a escondidas varias veces antes. Cuanto más lo pensaba, más enfadado se ponía, pero ahora tenía que pedir ayuda. Natasha, enciende el manos libres. Después de colgar el teléfono con Natasha y Sean, el rostro de Nick Fury no podía estar más sombrío. Bajó la mirada y, de repente, lo invadió una sensación de impotencia y se desplomó en la silla. Acababa de llegar a un acuerdo con Sean. Sean lo ayudó a destruir el potenciador de ondas cerebrales en la escuela de genios de Javier, y también tuvo que advertir a los mutantes que no permitieran que tales cosas volvieran a aparecer, y los datos existentes serían recopilados, bloqueados y destruidos por el propio Nick Fury. Pensando en lo que acababa de experimentar, Nick Fury sintió que estoy cansado, vamos a destruirlo. Del otro lado, Natasha miró fijamente a Sean, que sonreía a su lado, con cara de enojo, levantó la mano y le dio una fuerte palmada en el hombro. Mira lo que has hecho. Apretó los dientes con rabia, deseando poder cavar un gran hoyo en el suelo y esconderse en él. Sin embargo, ante el enojo de Natasha, a Sean no le importó en absoluto y sonrió con frivolidad. Para él, la bofetada aparentemente feroz de Natasha era solo una suave caricia llena de amor. Por supuesto que eres tú. MMM. De repente, no reaccionó a lo que dijo Sean, y cuando Natasha recobró el sentido, miró a este chico con sus hermosos ojos. Después de que la lluvia y las nubes desaparecieron, Natasha se acostó sobre el pecho de Sean y dibujó círculos. ¿Cómo piensas lidiar con el potenciador de ondas cerebrales? ¿Tienes un plan de acción específico? Preguntó Natasha. Sean parecía indiferente y respondió con naturalidad. ¿Este asunto necesita un plan? Simplemente hazlo estallar. Después de decir eso, se encogió de hombros con indiferencia.
Al oír esto, Natasha levantó la cabeza con dificultad, miró fijamente a Sean y maldijo en su corazón, maldito, olvídalo, eres increíble, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con el problema de los mutantes? ¿Cómo podemos asegurarnos de que no volverán a fabricar un potenciador de ondas cerebrales en el futuro? Sean acarició suavemente la delicada piel de Natasha y respondió. Esto también es simple. Solo hay dos personas que entienden cómo funciona esto. Uno es Charles, también conocido como Profesor Décimo. El otro es Eric, también conocido como Magneto. En cuanto a Charles, díselo honestamente, él sabrá cómo elegir. En cuanto a Magneto, si se niega a escuchar, entonces golpéalo hasta que escuche. El tono de Sean era relajado y casual, como si estuviera hablando de cómo disciplinar a dos niños traviesos de al lado. Natasha escuchó las palabras de Sean en silencio y no pudo evitar sentirse un poco emocionada. En ese momento, de repente empezó a extrañar los días en que era agente en misiones. Al menos en ese momento, los enemigos a los que se enfrentaba eran humanos comunes y corrientes. Desde que conoció a Sean, ha habido pocas cosas normales a su alrededor. Al pensar en esto, se puso furiosa y extendió la mano para pellizcarlo con fuerza. Sean, que fue atacado en los órganos vitales, miró a Natasha en estado de shock. ¿Eh? ¿Te recuperaste tan rápido hoy? El corazón de Natasha dio un vuelco cuando notó la mirada de Sean. ¡Mierda! ¡Corre! Natasha saltó de los brazos de Sean antes de que pudiera ponerse la ropa. Desafortunadamente, por más que lo intentó, no pudo salir volando de la montaña de los 5 dedos de Buda. Al mirar las enredaderas en la pared del patio y la puerta de la escuela de genios Javier frente a él, Sean no esperaba regresar tan pronto. ¿De verdad eres tú? ¿Por qué estás aquí? Kim trotó desde la mansión hasta la puerta y miró a Sean frente a ella con sorpresa. Pensó que estaba alucinando cuando vio la figura de Sean en el sistema de monitoreo de la puerta en ese momento. El humor de Sean mejoró mucho cuando una bella mujer lo recibió. Decidió tener una buena conversación con ella primero. Vine a verte, Tilde. Kim no era una de esas jóvenes ignorantes. No creía que Sean hubiera venido a verla a propósito, pero cuando escuchó eso, su corazón se estremeció. El profesor no está aquí ahora, deberías entrar tú primero. Kim levantó la mano para arreglarse el cabello. Sean ya se había dado cuenta de que Kim había cambiado su peinado. Asintió y siguió a Kim por el camino de piedra hacia la mansión, elogiando su nuevo look. Justo cuando ambos estaban hablando y riendo, se escuchó una voz. ¿Qué estás haciendo aquí? Al escuchar ese tono interrogativo, Sean miró a Scott frente a él y de repente quiso demolerlo directamente. Escocés. Después de ser regañado por Kim, Scott se dio la vuelta y se fue con una cara sombría. Scott ha estado en problemas recientemente debido al asesinato del mutante, así que, Kim le explicó a Sean, y luego continuó invitándolo a entrar. No te preocupes, hay otra persona. Sean se giró y miró hacia la puerta. Pronto, Kim, que estaba desconcertado, percibió a la otra persona de la que hablaba Sean. El lobo solitario conduciendo una motocicleta y fumando un cigarro barato. Después de estacionar la motocicleta, Logan, con su chaqueta de cuero puesta, caminó hacia las dos personas con una mochila. Cuando vio a Kim, sus ojos de lobo se iluminaron. ¿Me estás dando la bienvenida? Logan sonrió con confianza, extendió la mano para sujetar el cigarro barato en su boca, respiró profundamente y lo escupió. Al ver a Logan así, no pude evitar levantarle el pulgar. ¿Quién fumaría puros a través de los pulmones? Esto simplemente depende de su propia capacidad de autocuración para hacer lo que quiera. Aunque el cuerpo de Sean puede hacer lo mismo, él siempre siente que incluso si no tiene la capacidad de autocuración, Logan puede hacer tal cosa. Salí a buscar a Sean. Me dijo que tú también habías vuelto. Las palabras de Jin hicieron que el buen humor de Logan cayera en picado al instante. Entremos primero. Tengo algo que decir. Shaun tomó la iniciativa y entró como si fuera el dueño del lugar. Las tres figuras atrajeron mucha atención en el pasillo interior de la casa, especialmente las dos niñas Mary y Katie. Cuando vieron a Logan, Mary se sorprendió por un momento, y luego vieron a Shaun, y las dos niñas se sorprendieron inmediatamente. Todavía en la oficina de Charles, Shaun sintió que las dos chicas se asomaban al pasillo exterior, sacudió la cabeza y sonrió. Más tarde, Ororo cerró la puerta de la oficina y caminó hacia la mesa mientras decía. Jin dijo que tienes algo que decirnos.
Al ver a Ororo vestida con una camiseta blanca ajustada, Shaun sintió de repente que sus ojos brillaban. Esta chica negra, ¿no parecía mala? Ya sabes sobre el asesinato del mutante, así que no diré mucho. Vine aquí hoy por algo. Shaun también fue directo al grano. ¿Qué pasa? Ororo y Jin se miraron. Encefalóstato. Sean pronunció algunas palabras. ¿Para qué lo quieres? ¿A quién quieres encontrar? Pero nadie lo usa excepto el profesor, y el profesor no está en la academia ahora. Kim parecía desconcertado. Pensó que Sean iba a usar el potenciador de ondas cerebrales para encontrar a alguien. Sean sacudió la cabeza con calma y dijo algo que sorprendió a Kim y Ororo. Voy a destruirlo. ¿Por qué? Los ojos de Ororo se abrieron, su rostro estaba lleno de confusión e incredulidad. Su delicado rostro estaba ligeramente distorsionado por el asombro en ese momento, mirando a Sean frente a ella, como si quisiera encontrar un rastro de broma en su rostro. ¿Es esto, una broma? Kim, que estaba de pie junto a ella, también mostró una mirada de sorpresa, con un poco de vacilación en su tono. Se mordió los labios ligeramente y apretó las esquinas de su ropa inconscientemente con ambas manos. Sin embargo, Sean miró directamente a las dos damas sin expresión alguna, con una mirada firme y sin intención de retroceder. No estoy bromeando. La voz de Sean era baja y poderosa, como un martillo pesado golpeando los corazones de los dos. Ororo y Kim se miraron y vieron conmoción y confusión en los ojos del otro. Pero ante la actitud afirmativa de Sean, tuvieron que creer que Sean realmente tenía la intención de destruir el potenciador de ondas cerebrales. Imposible. Nunca te dejaré hacer esto. Oro se puso de pie de repente. Al principio estaba medio apoyada en el escritorio, pero ahora parecía un león furioso de pelo blanco. Al ver esto, Kim también movió los pies y rápidamente se paró al lado de Ororo. Aunque también estaba llena de dudas en su corazón, decidió apoyar la decisión de Ororo en ese momento. Sin embargo, ella todavía se devanaba los sesos y no podía entender por qué Sean insistía en destruir el potenciador de ondas cerebrales. ¿Por qué tienes que destruirlo? Kim no pudo evitar preguntar de nuevo, con un poco de ansiedad en su voz. Sean extendió la mano, acercó una silla y se sentó. En su corazón sabía que en ese ambiente, la otra parte probablemente no tendría tiempo para invitarlo a sentarse. ¿De verdad conoces todas las funciones del potenciador de ondas cerebrales? Sean se reclinó tranquilamente en la silla, sus ojos recorrieron de abajo a arriba y recorrieron a Kim, Ororo y Logan, quien estaba de pie a un lado con una cara inexpresiva y un cigarro en la boca. Después de oír esto, Jin y Ororo voltearon la cabeza y se miraron. En cuanto a la función del potenciador de ondas cerebrales, en realidad solo sabían que esta cosa era una herramienta que Charles usaba para encontrar mutantes. Obviamente, la pregunta que hizo Sean los dejó sin palabras por un momento y no supieron qué responder. Y Sean, naturalmente, asimiló todo esto y sabía muy bien en su corazón que las dos mujeres que tenía frente a él realmente no sabían nada sobre los otros usos del potenciador de ondas cerebrales. Sean extendió la mano lentamente, se alisó las mangas con suavidad y luego dijo lentamente. De hecho, este potenciador de ondas cerebrales fue desarrollado originalmente por Eric, el famoso Magneto, y su amado profesor décimo, Charles. En ese momento, la intención original de Charles era usar este instrumento para mejorar su propia capacidad espiritual y luego construir con éxito una conexión espiritual con todos en el mundo. Jin y Ororo también asintieron, todas estas son cosas que saben. Pero una vez que Charles aumenta la producción de energía del vínculo mental contra una determinada persona o un determinado grupo, este poderoso poder mental puede matar directamente a su objeto vinculado. Cuando las palabras de Sean llegaron a oídos de las tres personas presentes, sus expresiones cambiaron instantáneamente. El primero fue Kim. Después de escuchar las palabras de Sean, ella se quedó allí sin comprender, con los ojos un poco vacíos. Como persona que también tiene habilidades psíquicas, está muy familiarizada con todo lo relacionado con este poder y está pensando en las probabilidades de que Sean. Pronto se dio cuenta de que era muy probable que el potenciador de ondas cerebrales hiciera lo que decía Sean. Además, si no estuviera sujeta a restricciones estrictas en el uso del potenciador de ondas cerebrales, me temo que incluso ella misma podría usar este instrumento para quitarle la vida a otras personas. El rostro de Ororo estaba lleno de incredulidad. Se quedó mirando a Sean con los ojos bien abiertos y no paraba de decir, imposible. Esto es absolutamente imposible.
Para Ororo, el profesor siempre ha sido el líder amable, sabio y justo, y ella no cree que el profesor haga algo tan cruel como matar. Al mismo tiempo, era profundamente escéptica sobre el hecho de que el potenciador de ondas cerebrales fuera un arma tan poderosa. Finalmente, fue Logan. Tras escuchar la noticia, frunció el ceño rápidamente. Sin embargo, un momento después, cuando recordó el comportamiento diario de Charles y su noble carácter, el ceño de Logan se relajó lentamente. Creía que, incluso si Charles realmente tuviera esa habilidad, nunca cometería un acto tan loco. ¿Qué pruebas tienes? ¿En qué te basas para decir eso? Preguntó Ororo con las manos en las caderas. En su opinión, Sean podría haber aprendido la información sobre el potenciador de ondas cerebrales de alguna parte, pero lo que Sean dijo después, ni siquiera su profesora principal en la academia lo sabía, por lo que era aún menos probable que Sean lo supiera. En cuanto a la cuestión de si el potenciador de ondas cerebrales tiene esta función, puedes preguntarle a tu buen amigo, el psíquico Jin. En cuanto a Charles, también creo que no haría tal cosa, pero ¿crees que los demás lo creerán? ¿No puedes ayudarme a guardar este secreto? Logan dijo algo por Jin, porque descubrió que la expresión de Jin había confirmado que lo que decía Sean era cierto. No soy yo de quien deberías preocuparte, Sean se dio cuenta de que no se habían dado cuenta de dónde estaba el problema. Antes de que Sean terminara de hablar, Jin preguntó. ¿Te refieres a Magneto? Él, no debería contar este secreto, dijo Ororo sin confianza, porque Magneto no estaba en el mismo bando que ellos. Aunque no lo diga, ¿no crees que los demás no pueden obligarlo a decirlo? Sean abrió las manos. Sí, Magneto está encerrado. Si alguien lo tortura... Jin se dio cuenta de la gravedad del problema y sacó inmediatamente su teléfono para contactar a Scott. Él había salido a buscar al profesor antes y estaban a punto de visitar el lugar donde estaba preso Magneto. ¿Cómo es? Ororo miró a Jin con una mirada nerviosa después de que terminó de hablar con Scott. Dijo que se lo diría al profesor. Jin miró a Sean de forma un tanto antinatural. Tenía la sensación de que Scott no creía lo que decía Sean. De hecho, la idea de Jin era correcta. Cuando Scott se enteró de que la fuente a esa información era Sean, la dejó de lado con desdén. En el fondo, Scott era el capitán de los X-Men y el alumno de mayor confianza de Charles. Creía que el profesor nunca les ocultaría estas cosas, así que, en su opinión, Sean solo estaba diciendo tonterías. ¿Qué debemos hacer ahora? Ororo tiró del brazo de Jin y le susurró al oído. Tenía miedo de que Sean corriera directamente. Con la fuerza que Sean demostró antes, me temo que varias personas juntas no serían suficientes para que él calentara, sin mencionar que esto todavía es en la universidad, y hay tantos estudiantes y niños. Kim se calmó un poco. Si Sean hubiera querido actuar directamente, podría haberlo hecho cuando llegó. Como todavía están en la oficina, la situación no es tan mala. Sean. Kim le dio una palmadita a Ororo en la mano para indicarle que se calmara y se giró para mirar a Sean. ¿Dónde te enteraste de esto? Sean se levantó de la silla. Al ver sus movimientos, Ororo se puso tan nerviosa que casi le salen cataratas y le cae un rayo. Sé que no lo creerás tan fácilmente, pero pronto tendrás la respuesta. Antes de llegar a la Academia Javier para los superdotados, Sean se enteró por Natasha que William Stryker había visitado a Magneto Eric, quien estaba encarcelado. Aunque el equipo de vigilancia no logró capturar el contenido específico de su intercambio, Magneto estaba en una situación muy incómoda después de que William Stryker se fue, y parecía que William Stryker no era muy amigable con él. Es posible que William Stryker haya logrado obtener la información que quería de Magneto. A continuación, su objetivo es, naturalmente, la Academia Javier para Genios, o el dispositivo de mejora de ondas cerebrales construido bajo la Academia. Efectivamente, no pasó mucho tiempo antes de que empezaran a surgir algunas anomalías. Según el plan previsto, Scott y Charles debían regresar a la universidad sin problemas antes de la noche. Sin embargo, con el paso del tiempo, nunca se vio su regreso y ni siquiera se transmitió la más mínima noticia. La ansiosa Kim intentó llamar al número de Scott, pero la respuesta que recibió fue un tono de apagado frío. De repente, una premonición siniestra le vino a la mente. Kim sabía que la situación era grave y que no había necesidad de demorarse. Entonces, tomó una decisión rápida y junto con Ororo encontró a Sean, quien estaba charlando tranquilamente con Mary y Katie.
Después de que Ororo pusiera dos excusas y despidiera con éxito a los dos pequeños reacios, Kim ya no pudo reprimir la ansiedad en su corazón y caminó directamente hacia Sean, mirándolo a los ojos y hablando con urgencia. Dijo. Scott y el profesor han perdido contacto. Después de escuchar esto, Sean cerró los ojos y escuchó por un rato, pero antes de encontrar las voces de Scott y Charles, escuchó algunos movimientos inusuales fuera de la mansión. Creo que no son ustedes dos los que deberían preocuparse ahora. Sean abrió los ojos, miró a Kim y dijo. Hay helicópteros armados volando hacia tu universidad, y todos son soldados bien entrenados. Las pupilas de Kim se encogieron inmediatamente después de escuchar la noticia. En ese momento, Ororo, que se había ido, también regresó. Kim le informó inmediatamente que un grupo de soldados bien entrenados se acercaba hacia allí. Habiendo visto la habilidad de Sean en el incidente anterior de Ellis Island, Ororo no tenía dudas. ¿Qué quieren hacer estas personas? Voy a buscar a Logan ahora. Dijo Ororo enojada, su tono lleno de intenciones asesinas. Parecía que estaba planeando tener una confrontación directa con Logan. Espera. Ororo. Gritó Kim para detener a Ororo, que estaba a punto de iniciar una ola de asesinatos. Lo más importante ahora son estos niños. Al oír niños, Ororo, que estaba lleno de ira, sintió como si le hubieran vertido un balde de agua fría. Es posible que los dejemos entrar así como así. Ororo todavía quería usar la fuerza. Sean, ¿puedes ayudarnos? Kim giró la cabeza y miró al tranquilo Sean con expresión suplicante. Seguro. Kim y Ororo se alegraron de inmediato, pero las siguientes palabras de Sean hicieron que las sonrisas en sus rostros se congelaran nuevamente. La premisa es que primero destruyo el dispositivo de mejora de ondas cerebrales. De repente, Ororo estaba en problemas. Quería que Sean los ayudara, pero no quería que Sean le hiciera nada al dispositivo de mejora de ondas cerebrales del profesor. En comparación con Ororo, Kim es muy clara. Sabe que con la fuerza de Sean, puede destruir directamente el dispositivo de mejora de ondas cerebrales sin su permiso. Poder decirles esto ahora es solo para salvar las apariencias. Además, una vez que esos soldados bien entrenados entraron en escena, bajo la presión de los números, incluso si trasladaron a todos los niños, y con la ayuda de Logan, no había garantía de que ella pudiera escapar ilesa. En este momento, nadie en esta mansión puede detener a Sean. Después de analizar los pros y los contras, Kim rápidamente tomó una decisión. Estoy de acuerdo. Ororo miró a Kim, quien emitió un sonido de sorpresa. Estaba planeando pelear con Logan. No es necesario, Ororo, el resultado final es el mismo, sin mencionar que esto es lo mejor para nosotros. Tal vez la pérdida de contacto entre el profesor y Scott también esté relacionada con el grupo de personas que vendrán pronto. Después de escuchar a Kim hablar sobre el profesor y Scott, Ororo se calmó. Después de dudar durante unos segundos, no tuvo más opción que ceder. Los dos llevaron a Sean al subsuelo de la mansión, pasando por el corredor bien iluminado, y al final estaba la ubicación del dispositivo de mejora de ondas cerebrales. Sean miró el gran patrón X en la puerta y la cerradura con huella dactilar de iris tecnológicamente avanzada en el centro. Con un ruido metálico, un cuchillo de 3 puntas y 2 filos apareció de repente en su mano y se insertó en la puerta sin llegar a la manija. El brazo de Sean que sostenía el cuchillo de 3 puntas y 2 filos se movió y dibujó un círculo en la puerta. Después de retraer el cuchillo de 3 puntas y 2 filos, Sean levantó el pie y golpeó la puerta con el sistema antirrobo desactivado. De repente, toda la puerta se desplomó hacia adentro siguiendo el círculo que Sean acababa de dibujar y cayó al suelo. Sean no mostró ningún interés al observar todas las instalaciones que había en el interior. Encendió directamente el fuego eterno de color rojo dorado, e incluso la puerta se quemó en un instante. Kim y Ororo, que estaban detrás de él, estaban conmocionados y arrepentidos mientras observaban todos los movimientos de Sean y el enorme agujero negro quemado por el fuego frente a ellos. Los dos se miraron, sus rostros llenos de lágrimas. No tienen elección. Después de que los tres resolvieron el problema del dispositivo de mejora de las ondas cerebrales, esperaron hasta bien entrada la noche. Ororo se mostró un poco sospechoso cuando esperaron, y luego descubrieron a un grupo de soldados bien entrenados que llevaban gafas de visión nocturna y pistolas tranquilizantes y comenzaron a entrar en la mansión. Logan y Ororo se quedaron al acecho en una habitación del pasillo. Aún tenían pensado tomar medidas ellos mismos. Kim y Sean esperaban directamente en la oficina de Charles.
Después de lidiar con los dos que saltaron por la ventana, Sean continuó charlando con Kim, quien parecía preocupado. No te preocupes, con sus habilidades, incluso si no pueden vencerlos, pueden retirarse aquí, dijo Sean mientras jugaba con la silla de ruedas de repuesto de Charles en la oficina. Charles generalmente usa su poder mental para controlar la silla de ruedas, pero también instaló un joystick mecánico en la silla de ruedas. El aullido de Logan resonaba en el pasillo exterior, pero el sonido era obviamente muy feliz. Sean se sentó en la silla de ruedas y comenzó a caminar en círculos alrededor de Kim. ¿Se parece a la clase habitual de Charles?, preguntó Sean con una sonrisa. Kim miró a Sean un poco mareada. Este tipo realmente no tiene prisa, pero después de los problemas de Sean, ella ya no está tan preocupada. Si te afeitas todo el pelo y envejeces, tal vez te parecerás un poco a él, dijo Kim con una sonrisa hosca. ¿Alguna vez has oído el dicho, me he vuelto más fuerte y calvo? Sean se detuvo y giró su silla de ruedas para mirar a Kim, de espaldas a la puerta. ¿Eh? ¿Crees que necesito volverme calvo ahora que soy tan fuerte? Además, con el aspecto de Charles, apenas puede competir conmigo cuando es joven. Definitivamente soy mucho más guapo que él cuando soy viejo. Kim. _. A veces tengo muchas ganas de usar mi habilidad psíquica para ver cómo están tus circuitos cerebrales y en qué estás pensando. Kim estaba un poco indefensa. Era la primera vez que conocía a alguien cuyos pensamientos eran completamente invisibles. Cuando empiezas a sentir curiosidad por un hombre, es probable que acabes enamorándote de él. ¿Estás segura de que quieres saber lo que estoy pensando? Sean inclinó la cabeza. La cara de Kim se sonrojó por un momento, luego le dio a Sean una mirada encantadora y continuó prestando atención a la pelea afuera de la puerta. Estallido. Mientras los dos conversaban alegremente, de repente, la puerta de la oficina hizo un ruido fuerte. Resultó que varios soldados bien entrenados y con movimientos uniformes trabajaron juntos para abrirla. Sin embargo, estos intrusos ni siquiera tuvieron tiempo de apretar el gatillo antes de encontrarse con un ataque fatal. Las frías y afiladas garras del lobo los apuñalaron o arañaron a la velocidad del rayo, quitándoles la vida en un instante. En un instante, la sangre salpicó la puerta de madera y las paredes circundantes como una fuente, formando una imagen horrorosa. Logan, que acababa de terminar de matar, tenía el pecho agitado violentamente y jadeaba en busca de aire, como una bestia que acabara de experimentar una feroz batalla. Sus garras, que aún no habían sido retraídas, seguían goteando sangre roja brillante, acumulándose en un charco de sangre en el suelo. Toda la habitación estaba llena de un fuerte olor a óxido, que hacía que la gente se sintiera enferma. En ese momento, Sean, que estaba sentado en una silla de ruedas, sostenía su barbilla con ambas manos y admiraba con interés al salvaje y poderoso lobo solitario que tenía frente a él. Sonrió y bromeó. Tengo que decir que eres realmente guapo ahora, pero no hay necesidad de mantenerlo por tanto tiempo, ¿verdad? Al escuchar esto, Logan estrechó su mano con tristeza y más sangre salpicó todo el piso como ciruelas rojas en flor. Kim, que estaba de pie, vio que Logan había ensuciado la alfombra, pero no se enojó. En cambio, sonrió y dijo con regocijo. Cuando el profesor regrese, definitivamente te convertiré en una niña de 6 años. Al oír esto, Logan primero levantó la barbilla con orgullo, mostrando su desdén, pero luego se estremeció como si pensara en algo terrible. Se encogió de hombros y preguntó con incertidumbre. ¿Puede, realmente, hacerlo? Después de todo, todavía tenía miedo de la inimaginablemente poderosa habilidad de control mental de Charles. Por supuesto, dijo Kim en tono de broma. Antes de que Logan pudiera responder, escuchó un ruido de pasos que venían de lejos y luego la figura esbelta y ágil de Ororo apareció en el otro extremo del pasillo. En marcado contraste con Logan, que estaba cubierto de sangre y parecía bastante avergonzado, Ororo estaba casi impecable y se veía particularmente limpio y ordenado. Ororo corrió hacia la multitud con cara de ansiedad y dijo en voz alta. Cada vez hay más. Aunque su expresión era muy urgente, si miras de cerca, encontrarás que hay una sutil emoción en sus hermosos ojos. Parece que acaba de tener una buena pelea. Al escuchar las palabras de Ororo, Logan giró rápidamente la cabeza y sus ojos se posaron en Sean. En la batalla anterior, Logan había sido alcanzado por varias agujas anestésicas. Si no hubiera tenido un físico fuerte y autocurativo, habría caído al suelo y habría sido capturado.
Sin embargo, el número de enemigos sigue aumentando y la situación comienza a ser desfavorable para ellos. Aunque Logan es imprudente, no es estúpido. Al mismo tiempo, Kim y Ororo también dirigieron sus miradas hacia Sean, sus ojos parecían decir: «Es tu turno de actuar, ¿verdad? ¿Estás tratando de hacer trampa?». Ante las miradas de las tres personas, Sean parecía no haber oído nada y continuó mirando en silencio hacia la puerta. Siguiendo la mirada de Sean, vi a un anciano obeso, con una gran barriga, que estaba siendo protegido de cerca por un grupo de soldados completamente armados, acercándose lentamente a la oficina. El anciano tenía un par de gafas gruesas en la nariz, y los ojos de águila detrás de los lentes miraban con avidez a Logan en la oficina, con una expresión compleja en su rostro. 3 partes de sorpresa y 7 partes de orgullo. Wolverine, esto es realmente sorprendente. No esperaba verte aquí. Han pasado tantos años y sigues tan vivaz y salvaje como antes. William Stryker caminaba en medio de un grupo de soldados con pasos pequeños. El tono de su boca era como el de reencontrarse con un viejo amigo que no se había visto en muchos años. Con los cadáveres esparcidos por el pasillo y la sangre fluyendo por todo el suelo, toda la escena parecía muy extraña. ¿Quién eres? Logan escuchó al hombre llamar por su nombre a la insignia militar que colgaba de su cuello, y también sintió que el anciano que apareció de repente le resultaba muy familiar. Intentó con todas sus fuerzas recordar, pero aún no pudo encontrar ningún rastro de conexión con la persona que tenía frente a él en su memoria incompleta. Sin embargo, aunque Logan había perdido sus recuerdos anteriores, simplemente odiaba a William Stryker sin ninguna razón, especialmente después de ver la sonrisa obscena en su rostro, quería usar las garras que brotaban de sus nudillos para perforar el mentón en capas de William Stryker directamente en toda su cabeza. ¿Es porque ha pasado tanto tiempo que lo has olvidado? ¿O es porque yo soy viejo y tú eres todavía muy joven? William Stryker le sonrió a Logan, que estaba confundido. Su cara regordeta estaba arrugada por su sonrisa y parecía un poco espeluznante. ¿Quién eres tú? Gruñó Logan, con los músculos tensos. Si la respuesta de William Stryker no lo satisfizo, se lo preguntaría a él mismo. ¡Carajo! Se escuchó una ráfaga de disparos y los soldados que rodeaban a William Stryker sintieron la amenaza de Logan y apuntaron hacia él. Oh, no te emociones, la situación actual no está bajo tu control. William Stryker sacudió orgullosamente su cabeza y sus orejas regordetas, y extendió sus manos para indicarle a Logan que la pistola tranquilizante estaba lista para disparar. Después de un breve enfado, Logan de repente se relajó y se calmó. Respiró profundamente y una inexplicable sonrisa apareció en la comisura de su boca. Al ver que Logan de repente dejó de resistirse, William Stryker sintió que algo andaba mal, pero no podía decirlo. ¿Sigue siendo el Wolverine que él imaginaba? ¿Ha cambiado? De todos modos, atrapémoslo primero. William Stryker hizo un gesto con la mano y ordenó a sus hombres, luego se dio la vuelta con confianza y planeó irse para encontrar su verdadero objetivo de venir a Xavier College esta vez. ¿A dónde vas? Justo después de que William Stryker se diera la vuelta, se escuchó la voz de Logan detrás de él. William Stryker sonrió triunfante cuando escuchó esta voz. Eres un regalo, por supuesto tengo que encontrar mi recompensa. No te vayas. La voz de Logan volvió a sonar, lo que hizo que William Stryker se sintiera un poco insatisfecho. ¿Qué les pasa a estos tipos? Son tan lentos que parece que la gente de abajo tiene que ser corregida después de que regresen. Oye. ¿Tienes pelos de burro en las orejas? Tú. William Stryker finalmente no pudo soportarlo más, se dio la vuelta y se preparó para responder, y vio una escena que lo dejó atónito. Toda la gente que traía consigo estaba tirada en el suelo y la gente de la oficina lo miraba bromeando. El rostro de William Stryker se fue poniendo cada vez más feo. En el último segundo, seguía hablando con Logan sobre la situación actual y, al segundo siguiente, se produjo un gran cambio. Al mismo tiempo, su cerebro gordo trabajaba a toda velocidad. ¿Qué pasó? ¿Quién hizo el movimiento? Antes de venir aquí, William Stryker ya había estudiado a varias personas en la escuela de genios de Xavier. A excepción de Charles, que había sido capturado por él, no había absolutamente ningún otro mutante que tuviera esa habilidad. Después de escanear a Jean, Ororo y Logan uno por uno, William Stryker centró sus ojos en Sean y miró el nuevo rostro sentado en la silla de ruedas. ¿Podría ser él?
Logan, atrapa a ese tipo y deja que Jin vea qué clase de basura hay en su cerebro de cerdo, dijo Sean con indiferencia y expresión vacía, como si todo lo que sucedía frente a él no tuviera nada que ver con él. Después de escuchar las palabras de Sean, las comisuras de la boca de Logan se levantaron ligeramente, revelando una sonrisa intrigante, y se lo vio acercarse a William Stryker paso a paso. Con cada paso, la sonrisa burlona en su rostro se hacía más fuerte. William Stryker miró horrorizado a Logan, que se acercaba a él paso a paso con una sonrisa en el rostro. Sin la protección de sus hombres, no era más que un anciano medio enterrado en la tierra. William Stryker movió su cuerpo hacia atrás y trató de escapar, sus manos todavía buscaban constantemente armas en su cuerpo, pero en este momento no llevaba ninguna arma en absoluto. Incluso si tuviera armas en sus manos, ¿cómo podría ser el oponente de Logan con su fuerza? Después de todo, ese era el super soldado al que él personalmente había dotado con un esqueleto de adamantium casi indestructible. Al ver que Logan se acercaba cada vez más a él, William Stryker estaba extremadamente ansioso. Presa del pánico, inconscientemente estiró sus manos para evitar que Logan avanzara, pero justo cuando sus manos tocaron el cuerpo de Logan, fue agarrado por las muñecas de Logan. Con un grito estridente, William Stryker levantó su mano derecha con dolor, y de repente un sudor frío brotó de su grasiento rostro. Resultó que Logan había roto directamente los huesos de William Stryker. Los gritos continuaron y el intenso dolor hizo que William Stryker se arrodillara en el suelo en un instante. El escaso cabello blanco de su cabeza estaba empapado de sudor. Logan agarró su muñeca, arrastró el gordo cuerpo de William Stryker hacia Kim y lo arrojó con fuerza. Mirando a William Stryker, quien cayó de pie con los dientes casi rotos, Kim todavía tenía cierta vacilación en su rostro. ¿Qué pasa? Sean miró a la belleza pelirroja que dudaba en actuar. Mi habilidad psíquica ha estado muy inestable últimamente. Si la otra parte no coopera, puede ser, dijo Jin nerviosa. Antes de que Jin terminara de hablar, fue interrumpida por Ororo. Está bien, hay muchos en el terreno. Si no coopera, simplemente cambien a uno. Ororo señaló a los soldados en el suelo. Logan también dijo con ligereza a su lado. No tengas presión psicológica. Si algo sucede, piensa que lo maté. Mientras decía eso, levantó la mano y apretó el puño para expulsar su garra de adamantium. Eso no será tan grave, pero podría volverse tonto, explicó Jin con seriedad. Con una mueca de desprecio, Logan guardó sus garras. Es una ganga para él. Sean se puso de pie y le dio una palmadita a Jin en el hombro. Trátelo como un experimento científico. Muéstrenoslo, maestra Jean Grey. Jin le puso los ojos en blanco con tristeza. William Stryker, que yacía en el suelo con la muñeca cubierta y sudando por todas partes, cambió repentinamente su rostro al escuchar la conversación entre varias personas. ¿A nadie le importa mi opinión? Logan recogió a William Stryker como si fuera un pollo gordo para que Kim pudiera manejarlo cómodamente. Kim cerró los ojos, concentró su atención y comenzó a movilizar su poder mental. Pensó que encontraría una gran resistencia, pero no esperaba que el cerebro de William Stryker estuviera indefenso. Las imágenes aparecieron en la mente de Kim, y la enorme cantidad de información la hizo sentir un poco hinchada y dolorida en su cerebro, y su rostro cambió levemente. Al ver la expresión algo dolorosa de Kim, Sean extendió la mano y la puso sobre su hombro. Kim sintió inmediatamente una energía cálida fluyendo por su cuerpo, su ceño fruncido se aflojó lentamente y su rostro se calmó lentamente. Sé dónde está el profesor, dijo Kim con confianza y abrió los ojos. El asesinato del presidente fue planeado por su mano derecha, y el propósito era obtener el permiso de acción, para poder entrar en nuestra universidad y obtener el potenciador de ondas cerebrales. Kim miró a William Stryker frente a él con resentimiento. Acababa de ver muchos experimentos humanos con mutantes en su mente, incluido Logan. Este William Stryker era simplemente un verdugo carnicero. Después de una breve discusión, decidieron ir inmediatamente al lago Akali, donde el profesor estaba preso. Había muchos de sus compañeros mutantes presos en la base militar de abajo. Después de conocer la ubicación exacta, Sean abrió directamente un portal, que sorprendió a William Stryker, quien estaba controlado por Logan a su lado. De hecho, la razón por la que William Stryker cooperó con Kim fue que quería que fueran al lago Akali. Después de todo, ese era su campamento base y tenía un arma secreta. Solo yendo allí podría tener la oportunidad de darse la vuelta.
Con la guía de King y el portal móvil de Sean, ingresaron a la base militar bajo el lago Akali sin ninguna obstrucción. Sin embargo, después de entrar a la base, las cámaras de vigilancia en todas partes les causaron muchos problemas. Después de lidiar con varias oleadas de personas que llegaron para morir, William Stryker finalmente se dio cuenta de que era imposible lidiar con Sean y sus hombres con esta gente común. Solo podía gritarles a sus hombres que dejaran de atacar y los llevaran directamente al lugar de detención del profesor Décimo. En el momento en que se abrió la puerta de la prisión, William Stryker gritó inmediatamente: «Yuriko». Una figura ágil y gris salió corriendo y se abalanzó sobre Logan, que tenía a William Stryker como rehén. Los hombres de William Stryker que los seguían también sacaron sus armas y dispararon contra Sean, Jin y Ororo. Sin embargo, antes de que esas personas sacaran sus armas, de repente unas llamas de color rojo dorado se encendieron en sus cuerpos. En un instante, quedaron reducidos a cenizas, como si nunca hubieran existido. William Stryker, que estaba fuera de control, tenía una expresión de terror en su rostro. No sabía qué era eso. Había estudiado muchos mutantes, pero nunca había visto una habilidad así. Sin embargo, su reacción fue muy rápida. Gritó directamente a la celda de Charles. «Jason. Contrólalos a todos». Justo cuando Jin y Ororo querían atacar a William Stryker, se quedaron quietos al mismo tiempo, incluso Logan, que estaba peleando con Yuriko a su lado. «Está bien, Yuriko». William soportó el dolor en su muñeca y apretó los dientes para darle órdenes a Yuriko, que todavía quería seguir atacando a Logan. Yuriko, vestida con un hábil traje gris, inmediatamente se quedó quieta y obediente, como un robot. Al ver que había recuperado el control de la situación, William Stryker no pudo evitar reír como un villano. Primero miró a Logan, que estaba inmóvil, luego se giró para mirar a Sean, Wolverine, y este nuevo mutante que apareció de repente. ¿Qué era esa llama roja y dorada de hace un momento?, se preguntó William Stryker. Eso se llama el fuego eterno. ¿Oh? ¿Qué es eso? William Stryker escuchó la respuesta y preguntó de inmediato con una mirada perpleja en su rostro, pero no se dio cuenta hasta la mitad de sus palabras. ¿Quién? ¿Quién está respondiendo a sus palabras? Al ver a William Stryker mirando a su alrededor, Sean hizo un gesto con la mano. ¿Qué estás buscando? Aquí. Tú. ¿Cómo pudiste ir? ¿Y yo qué? ¿Por qué no estoy inmerso en una ilusión, no? Las comisuras de la boca de Sean se levantaron ligeramente, revelando una sonrisa burlancia. Sean no le dio explicaciones, pero abrió la pesada puerta de hierro negra de la prisión. Con un fuerte sonido de fricción metálica, la puerta de hierro se abrió lentamente para Sean. Sean entró en la celda, un tanto oscura y húmeda. Había dos luces en las paredes moteadas de gris. Aún había algunas manchas negras en el piso de cemento bajo sus pies, que emitían un olor repugnante. En el lado derecho de la prisión había una silla de operaciones algo deteriorada, con sangre roja oscura y manchas negras. Obviamente, no se utilizaba para tratamientos médicos, sino para torturas. En el aire colgaban diversos elementos para confesiones forzadas. En el lado izquierdo de la habitación, Charles bajó la cabeza y permaneció sentado tranquilamente en su silla de ruedas, inmóvil, y parecía estar todavía en coma. Sus manos estaban atadas fuertemente a los apoyabrazos de la silla de ruedas mediante dos anchos cinturones de cuero especialmente fabricados, sin poder soltarse. En su cabeza había un extraño dispositivo que emitía una tenue luz azul. Nadie sabía cuál era su propósito específico. Frente a Charles, había un hombre en silla de ruedas. Vestía una bata blanca de hospital. Le habían rapado parte del pelo y tenía varias cicatrices quirúrgicas en el cuero cabelludo. Desde que Sean entró en la habitación, el paciente lo había estado mirando fijamente, sin apartarse nunca de él. No lo intentes de nuevo, no puedes controlarme. Sean miró los ojos heterocromáticos de Jason. Había estado sintiendo una fuerza espiritual que lo atacaba constantemente. Eres tan cruel. Eres tan cruel incluso con tu propio hijo. Sean tenía una mirada de desprecio en su rostro. Se lo dijo a William Stryker. El anciano siguió a Sean paso a paso y entraron juntos en la habitación. Ante el desprecio de Sean, William Stryker se limitó a sonreír fríamente, y sus ojos no se posaron en Jason en absoluto, como si no fuera su carne y sangre en absoluto. Él solo se burló y dijo con indiferencia: «Jeje, mi hijo ya no está en el mundo. Desde el momento en que murió su madre, murió con ella en mi corazón.
Ahora aquí solo está el mutante no. 143. Para mí, él es solo una herramienta útil. Al escuchar las palabras de William Stryker a Jason, Sean giró la cabeza y miró a Jason, que seguía impactando constantemente su mente. Debido a la tortura prolongada de los experimentos inhumanos de William Stryker, Jason ha perdido las funciones físicas y el pensamiento consciente que debería tener un ser humano normal. En este momento, depende de la máquina de soporte vital detrás de la silla de ruedas para sobrevivir. En ese caso, te ayudaré. No se sabe si Sean le dijo esto a William Stryker o a Jason delante de él. Sean invocó una espada de doble filo de 3 puntas, levantó la mano y cortó limpiamente la cabeza de Jason. Antes de que William Stryker tuviera tiempo de hablar, vio a Sean sacar de la nada una espada gigante de forma extraña y de gran tamaño. No le importaba lo que debía hacer después de que Jason muriera. Ahora sus ojos estaban llenos de sorpresa y confusión por Sean. Con un sonido sordo al caer al suelo, la cabeza de Jason rodó sobre el suelo frío. Después de que Sean matara a Jason, Kim y los demás también volvieron a la normalidad. Después de notar el movimiento en la prisión, entraron corriendo. Al ver la cabeza de Jason en el suelo y el gran cuchillo en la mano de Sean, naturalmente adivinaron lo que sucedió. Profesor. Kim y Ororo estaban junto a Charles a la izquierda y a la derecha, verificando su condición. Logan corrió enojado hacia William Stryker. ¿Qué le hiciste al profesor? Logan agarró el cuello de William Stryker con ambas manos y empujó su gordo cuerpo contra la pared. Bajo el poder de Logan, los pies de William Stryker se fueron despegando del suelo poco a poco. Utilizó sus manos para jalar los brazos de Logan y luchó con fuerza, mientras miraba la puerta de hierro de la prisión. Había una figura gris con cara de confusión en la puerta de hierro. Era Yuriko, que acababa de usar Adamantium para penetrar a Logan. Su expresión en ese momento no era para nada la de un robot. Observaba todo lo que sucedía en la prisión con confusión e impotencia, así como sus manos que todavía estaban manchadas de sangre. Naturalmente, Logan notó la mirada de William Stryker. Mientras lo reprimía, giró la cabeza y miró atentamente a Yuriko en la puerta, temiendo que ella corriera a rescatarlo nuevamente. Logan. Justo cuando Logan estaba a punto de matar a William Stryker primero, Charles finalmente se despertó. Al escuchar la voz de Charles, Logan reprimió su ira y soltó a William Stryker que estaba a punto de asfixiarse. ¿Está bien, profesor? Los tres estaban preocupados por Charles que acababa de despertar. Después de que Aurora le quitó la diadema anormal a Charles, este sintió que su capacidad mental, que había estado bloqueada, se había recuperado. En un instante, comprendió lo que había sucedido. Al ver la cabeza de Jason en el suelo, suspiró. En realidad, él también es muy lamentable. Charles miró a Sean y dijo que, por supuesto, sabía que fue Sean quien lo hizo. Así que decidí dejarlo libre. ¿Vas a dejar que sea un zombie por el resto de su vida? Sean se mostró un poco desdeñoso ante la actitud de Charles. William, ese es tu hijo biológico, ¿cómo puedes y? Charles volvió a cambiar de objetivo. Jeje, William Stryker se limitó a hacer una mueca de desdén y no dijo nada. Sabía que Charles ya no estaba sujeto por la banda especial para la cabeza y podía leer fácilmente lo que estaba pensando. ¡Ay! Al ver la mirada compasiva de Charles, William Stryker se mostró muy desdeñoso. Siempre pensó que Charles era hipócrita, pero tuvo que decir que después de que Charles se despertó, no se preocupó por la seguridad de su vida. Con la obstrucción de Charles, William Stryker pensó que esta gente nunca volvería a atacarlo. Pero aún faltaba una persona. Silbido. El cuchillo de doble filo y 3 puntas atravesó suavemente el gordo cuello de William Stryker, y su cabeza cayó al suelo con un aspecto increíble y emitiendo un sonido sordo. Oh. William Stryker nunca entendió hasta su muerte que esa gente no seguía a Charles. ¿Por qué Sean lo atacó de esa manera? Al ver una escena tan sangrienta, ni Kim ni Ororo mostraron ninguna incomodidad. En especial, Kim, había incluso un rastro de emoción en sus ojos. Si alguien la miraba de cerca en ese momento, podía ver un destello de luz en sus ojos. Fue como si algo estuviera despertando silenciosamente. Entre las personas presentes, solo Sean captó con precisión las fugaces y misteriosas fluctuaciones de energía, que eran tan cortas como un meteoro en el cielo nocturno. De repente giró la cabeza para mirar a Jin que estaba a su lado, pero el rostro de Jin estaba tranquilo en ese momento y no había ninguna anormalidad en absoluto.
Al mismo tiempo, Charles fue testigo nuevamente del asesinato de Sean y no pudo evitar sentir el impulso de disuadirlo. Pero luego pensó que Sean no era ni su alumno ni su seguidor y que no podía controlarlo en absoluto. Entonces, las palabras que estaban a punto de salir de su boca fueron tragadas por su estómago, convirtiéndose en un suspiro de impotencia. Luego, con los esfuerzos concertados de Logan, Jin y Ororo, los mutantes que habían estado presos durante mucho tiempo en toda la base se liberaron de sus jaulas y vieron nuevamente la luz del día. La mayoría de estos mutantes fueron capturados a la fuerza por el despiadado William Stryker, y estuvieron mucho tiempo en el doloroso abismo de perder su libertad y dignidad, y tuvieron que aceptar los inhumanos experimentos humanos de William Stryker de vez en cuando. Ahora que estos mutantes han recuperado su libertad, son como pájaros que salen de sus jaulas y bestias atrapadas que salen de sus grilletes. ¿Cómo pueden estar dispuestos a que se les restrinja? Por lo tanto, la mayoría de los mutantes optan por darse la vuelta y marcharse sin dudarlo, sin mirar atrás y desaparecer sin dejar rastro en un abrir y cerrar de ojos. Ante tal situación, Charles, que siempre ha sido amable y benévolo, no tiene forma de obligarlos. Al fin y al cabo, cada uno tiene derecho a decidir su propio camino en la vida. Aunque tenga la capacidad de controlar la mente de los demás, no quiere obligarlos a quedarse en contra de su voluntad. Sin embargo, justo cuando la multitud se dispersaba como una marea, Sean notó inesperadamente dos figuras diferentes. En marcado contraste con las acciones de otros mutantes adultos que no podían esperar para escapar de este lugar, estos dos pequeños no se fueron a toda prisa como los demás, sino que se quedaron allí perdidos, con los ojos llenos de confusión y desconcierto, como si estuvieran perdidos en este mundo extraño y no supieran a dónde ir. Obviamente Charles también notó la confusión de los dos pequeños, y lo que le sorprendió aún más fue que su capacidad mental no pudo entrar en el corazón de uno de ellos. ¿Por qué no te vas? Charles maniobró la silla de ruedas hacia los dos pequeños. Aunque Charles parecía amigable y amable, el más bajo se paró frente a él alerta para proteger al más alto. Al ver que los dos no respondían a sus palabras, Charles no mostró ningún descontento. Fue muy paciente. Sabía que los dos pequeños habían sido engañados y humillados demasiado, y que personas como William Stryker los habían atrapado en un lugar así, por lo que estaba alerta a todo. No te haré daño. Si necesitas ayuda, puedes decírmelo. Charles continuó desplegando su amabilidad. Si no tienes a dónde ir, su escuela de mutantes es una buena opción. Aunque esta persona es un poco prolija, al menos es una buena persona. Sean también se acercó a los dos pequeños y le dio a Charles una tarjeta de buena persona. El pequeño estaba obviamente conmovido, pero el alto seguía mirando a Sean. Quiero saber quién eres, dijo finalmente el bajito, miró a Charles y preguntó. Soy Charles Xavier, un mutante como tú. Tengo una academia que acoge a niños mutantes que no tienen a dónde ir y les enseña cómo usar sus habilidades mutantes correctamente. Jin y Ororo, quienes te salvaron, fueron mis estudiantes. Ahora se ofrecen como voluntarios para quedarse en la academia como profesores. Cuando se trata de la escuela de genios de Xavier, Charles siempre siente que esto es lo más correcto que ha hecho, por lo que está muy orgulloso. Ororo y Jin también se acercaron para presentarse a los dos pequeños. Obviamente, la afinidad de las mujeres es muy útil en este momento. Soy Pietro, y ella es mi hermana Wanda. Pietro estaba obviamente un poco derrotado por la ofensiva de Jin y Ororo, dos hermanas íntimas. Yo soy la hermana y tú eres el hermano. Wanda miró a Pietro y replicó, y al mismo tiempo no pudo evitar mirar en secreto a Sean. Al notar la mirada de Wanda, Jin se sintió un poco impotente y un poco extraña. ¿Por qué estos pequeños están tan interesados en Sean? Él es Logan, un mutante como nosotros. Pero aún no es miembro de la academia. Ese es Sean, no es un mutante, pero también es un buen hombre y tiene una fuerza muy fuerte. Si no fuera por él esta vez, no sería tan fácil para nosotros salvarte. Jin presentó a los dos pequeños uno por uno y también le dio a Sean una tarjeta de buen chico. Sean. No dije que fuera una buena persona. Pietro obviamente se mostró un poco cauteloso cuando escuchó que Sean no era un mutante. Parece que ninguno de los dos había tenido una buena experiencia antes. En comparación con Sean, prefiere al atractivo Logan. Wanda también tuvo algunas fluctuaciones emocionales cuando escuchó que Sean no era un mutante, pero desapareció rápidamente después de escuchar que Sean era la razón principal de su rescate. ¿Él también es profesor en tu academia?
Wanda quiso señalar con el dedo a Sean, pero se retractó. Jin sonrió y negó con la cabeza. ¿Ya lo habéis decidido? Continuó preguntando Charles al ver que las pocas personas casi habían terminado de hablar. Tal vez porque sintió que era demasiado urgente, cambió de tema inmediatamente y sugirió. Si sientes que no puedes tomar una decisión por el momento, puedes ir a la academia y quedarte a ver. Cuando tomes una decisión, incluso si eliges irte, no te detendremos. Pietro miró a Wanda y le pidió su opinión. Los dos pequeños eran claramente uno. Incluso si uno de ellos tenía muchas ganas de irse, si el otro decía que no, entonces definitivamente se irían juntos. Wanda vio que Pietro estaba conmovido, y para ser sincera, ella también estaba un poco conmovida. Estas personas que estaban frente a ellos podrían liberarlos a ambos de aquí. Si realmente tuvieran malas intenciones, no tendrían que trabajar tan duro. Además, también vieron que quienes estaban encarcelados con ellos hace un momento decidieron irse, y estas personas no los detuvieron. Entonces, después de que los dos pequeños discutieron durante un rato, decidieron ir primero a la escuela para genios de Javier. En ese momento, Natasha también trajo un grupo de personas al lago Akali. Logan miró nervioso al grupo de hombres vestidos de negro que aparecieron de repente. No sabía si eran amigos o enemigos. Jin y Ororo también estaban alerta, después de todo, esta era la guarida de William Striker. ¿Está todo arreglado? Preguntó Natasha, que vestía un ajustado uniforme negro de agente. Bueno, más o menos. Ahora lo único que falta es Magneto, que sigue en prisión, respondió Sean. Al oír la voz de Sean, los demás lo miraron. No esperaban que Natasha conociera a Sean. Vine aquí específicamente para traerte un mensaje. Natasha miró a Charles y a los demás. No hace mucho, Magneto escapó de la prisión. Sean y Charles no se sorprendieron al escuchar la noticia de que Magneto había escapado de la prisión. Magneto era un hombre de apariencias, y una prisión no era suficiente para retenerlo. Hablemos de ello la próxima vez que nos veamos. Sean agitó la mano con indiferencia y luego se volvió para mirar a Charles. Creo que ya conoces el propósito de William Striker y lo que hice en tu academia. Charles asintió después de escuchar las palabras de Sean. Ya que esa cosa está destruida, no la reconstruyas de nuevo, continuó Sean. Pero... Charles pensó que mientras el potenciador de ondas cerebrales estuviera protegido, todo estaría bien. Además, este dispositivo solo estaba disponible para él. Charles tenía mucha confianza en sí mismo. Nunca pensó en usar el potenciador de ondas cerebrales para lastimar a nadie, ya fuera humano o mutante. Solo usó el potenciador de ondas cerebrales como una herramienta para encontrar personas similares, por lo que pensó que el potenciador de ondas cerebrales estaba seguro en sus manos. ¿Charles no entiende el principio de ser culpable de poseer un tesoro? No, lo entendía muy bien, pero aún así quería reconstruir el potenciador de ondas cerebrales. Cuando Sean vio que Charles quería refutar, frunció el ceño con fuerza y sus ojos se dirigieron directamente hacia él como dos luces frías. En ese momento, una presión invisible emanó de Sean, barriendo a su alrededor como una ola gigantesca. Todos los presentes no pudieron evitar temblar en sus corazones, como si una mano gigante hubiera estrangulado sus gargantas, y su respiración se aceleró. Se miraron el uno al otro con asombro y pánico en sus rostros. Obviamente, no esperaban que Sean estallara de repente con un aura tan fuerte. Y Kim estaba aún más desconcertada. No podía entender por qué Sean cambió de repente su expresión y la atmósfera que estaba bien se congeló en un instante. No pudo evitar murmurar en su corazón. ¿No podemos hablar con calma? Tiene que ser así. Está bien, te lo prometo. Charles vio los ojos de Sean y sintió la presión como una ola enorme. No dudaba que si no estaba de acuerdo, Sean le daría un cuchillo directamente como lo hizo con Jason y William Striker. Al ver que Charles se ponía de acuerdo, Sean asintió y todos los presentes se sintieron aliviados. Natasha se acercó a Sean y le preguntó con la mirada. Sean meneó la cabeza y no dijo nada. El viejo era un poco desagradecido. Y esta escena repentina hizo que Pietro tuviera una nueva visión de Sean. ¡Qué genial! Una persona puede reprimir a todos. El adolescente estaba ensangrentado y sus ojos estaban a punto de estallar en estrellas cuando miró a Sean. Quizás sintió que el ambiente era un poco incómodo y Logan dijo, ¿sientes que falta algo? Tan pronto como esto se dijo, todos miraron confundidos. Logan dijo impotente.
¿Alguien ha descubierto dónde está Scott? Ah. ¡Ay, Dios mío! Punto punto punto. Después del recordatorio de Logan, Kim y Ororo recordaron a su buen compañero. Kim estaba atónita. Había olvidado por completo que existía esa persona. No sabía qué pensaría Scott si supiera que no tenía ningún estatus en el corazón de su novia. Con la ayuda del poder mental de Charles, encontraron a Scott, que estaba encarcelado. «Profesor, ¿está bien?», preguntó Scott a Charles si estaba a salvo tan pronto como lo rescataron. Después de todo, lo atraparon porque no lo protegió. «Estoy bien, Scott». Las comisuras de la boca de Charles se levantaron ligeramente, revelando una sonrisa, pero esa sonrisa ocultaba la reticencia que los demás no podían ver. Estaba bastante satisfecho con Scott en el pasado, pensando que este joven tenía habilidades y potencial excepcionales. Sin embargo, después de este incidente, todo volvió diferente. Charles comprendió que esta crisis podría haberse evitado por completo. Y fueron los celos y la complacencia de Scott los que causaron esta situación. Debido a que Scott desconfió ciegamente de la información clave proporcionada por Sean, ambos fueron finalmente encarcelados, e incluso casi pusieron a toda la academia y a toda la comunidad mutante en una situación irrecuperable. Si Sean no hubiera dado un paso adelante, William Stryker habría conseguido el potenciador de ondas cerebrales como deseaba en ese momento. Si esto es cierto, entonces Charles Xavier seguramente se convertirá en el pecador eterno de la comunidad mutante. Al pensar en esto, Charles sintió un profundo temor y culpa en su corazón. A medida que sus pensamientos fluían, Charles gradualmente abandonó el intento anterior de Sean de impedirle reconstruir el potenciador de ondas cerebrales. No solo eso, cuando volvió a mirar a Sean en ese momento, solo sintió que se estaba volviendo cada vez más agradable a la vista. ¡Qué lástima! Si Sean también fuera un mutante y pudiera guiar a todos hacia adelante, qué bueno sería. Quizás esto evitará muchas disputas y peligros innecesarios. Creo que todavía tenemos que comunicarnos con el presidente, dijo Charles, que permaneció en trance por un rato, reorganizó sus pensamientos y dijo. No es necesario. Nos encargaremos de informar del incidente a su excelencia el presidente. No se preocupe, respondió Natasha. Charles vio por el aura de Natasha y los hombres de negro que la seguían que Natasha tenía antecedentes oficiales, pero todavía estaba un poco preocupado. No te preocupes, las autoridades te perseguirán, siempre y cuando los mutantes no causen problemas. Natasha vio lo que Charles estaba pensando. Pero Eric, Charles quería decir algo. Eso no es asunto tuyo. El tono de Natasha esta vez fue un poco descortés. Este viejo realmente no sabía lo que le convenía. Ay, Charles suspiró al ver la actitud de Natasha. Scott se sintió un poco molesto al ver que criticaban a su profesor más admirado, pero no era tonto. También vio los antecedentes oficiales de Natasha, por lo que solo pudo decirle a Charles. Regresemos primero a la academia, profesor. Bueno. Charles miró a Scott, luego se volvió hacia Wanda y Pietro y sonrió y dijo. Entonces, ¿vamos? Pietro tenía un poco de curiosidad sobre la escuela de genios Xavier de la que hablaron cuando hablaron antes, y ahora finalmente puede ir a verla en persona. Pero Wanda parecía un poco aturdida. Se quedó allí mirando a Sean sin moverse y ni siquiera respondió a la pregunta de Charles. Charles pensó que Wanda estaba asustada por el cambio repentino de Sean. No te tomes demasiado en serio lo que acaba de pasar. Solo tuvimos algunos desacuerdos sobre algo, trató de consolar Charles a Wanda. Los labios de Wanda se movieron levemente, como si quisiera decir algo. Sean también notó la anormalidad de este pequeño. Miró el cuerpo esbelto de Wanda, su ropa manchada y su cabello desordenado. Ahora realmente no podía ver la apariencia futura de la bruja escarlata en absoluto. ¿Tienes algo que decir? Wanda reunió todo su coraje, pero desafortunadamente su voz aún estaba muy débil. ¿Podemos seguirlo, señor? Sean también se sorprendió un poco cuando escuchó las palabras de Wanda e inclinó la cabeza para mirarla. La niña tiene buen gusto. Pietro no expresó ninguna oposición a lo que dijo Wanda, después de todo, la mano que Sean acababa de mostrar había conquistado al pequeño. Charles no podía ver a través de la mente de Wanda, por lo que no esperaba que Wanda dijera eso de repente. Giró la cabeza y miró a Sean. Sean inclinó la cabeza y pensó por un momento. ¿Ser dueño de una pequeña bruja? Parece que no es imposible. Puede ser.
Antes de que Sean terminara de hablar, Natasha entrecerró sus hermosos ojos grandes y lo miró. ¿Qué? Ahora ni siquiera un niño tan pequeño se salva. Al sentir la mirada extraña de Natasha, Sean puso los ojos en blanco con tristeza. Sean. ¿Soy ese tipo de persona? Natasha. Quita la palabra ma. ¿Qué te parece, Sean? Si ambos están dispuestos, pueden adoptar a los dos pequeños y luego irán a la escuela Javier para superdotados. ¿Qué te parece? Sugirió Charles. Charles también estaba muy molesto. Finalmente reclutó a 2 estudiantes y el arroz estaba listo, pero la olla arrocera estaba a punto de salir corriendo. Al oír la palabra adoptar, Natasha asintió. Creo que está bien. De hecho, también se compadeció de los 2 pequeños. ¿Qué pasa? No soy mucho mayor que ellos, ¿cómo puedo adoptarlos? Sean no quería ser padre sin ningún motivo. Ábrete un poquito, podrás ser hermano y hermana. Al escuchar a Natasha decir esto, Sean miró a Wanda y Pietro, con la intención de pedirles sus opiniones. Pietro también se sintió un poco incómodo cuando se enteró de la adopción. Aunque eran huérfanos, ya tenían padres, pero luego escuchó que la hermosa hermana dijo que eran hermanos y hermanas, por lo que no tuvo ninguna carga psicológica. La carita sucia de Wanda no mostraba mucha expresión, pero sus grandes ojos obviamente lo estaban esperando con ansias. Entonces, ¿está decidido? Preguntó Sean a Wanda y Pietro. La cabecita de Wanda asintió inmediatamente como un polluelo picoteando arroz. Entonces te dejaré las formalidades a ti, le ordenó Sean a Natasha, quien a cambio puso los ojos en blanco. Natasha. ¿Es tuyo? Después de que algunas personas lo discutieron, luego, Sean abrió el portal frente a todos, lo que sorprendió nuevamente a Wanda y Pietro. Sean, Charles y su grupo acordaron enviar a Wanda y Pietro a sus casas. Después de despedirse, miró a Kim, que también lo estaba mirando, y luego llevó a los 2 pequeños al portal que conducía directamente a su casa. Después de cruzar el portal mágico, Pietro miró con curiosidad la casa de Sean. El estilo de decoración simple estaba a la vista. Aunque ya estaba oscuro, todavía podía sentir el leve olor a sol. Mirando el ordenado ambiente de muebles frente a ella, Wanda bajó la cabeza para mirar su ropa y zapatos sucios y los de Pietro, y estaba un poco preocupada de que Sean no estuviera contento con eso. El baño está allí, Pietro, ve a lavarte primero, te buscaré 2 de mis prendas. En cuanto a Wanda, tú. Aunque Natasha y Mai vienen a veces a su casa, en realidad no hay ropa de niña. Puedo hacer cualquier cosa, dijo Wanda ansiosamente en voz baja. Natasha regresó a Shiel, de lo contrario podrían llevársela directamente. Sean giró la cabeza y miró hacia la puerta. Ya era tarde y Mai estaba dormida, así que no la despertó. Entonces puedes usar el baño en mi habitación. Te buscaré un conjunto de ropa primero y cuando Natasha regrese, deja que los lleve a comprarla. Pietro fue a ducharse obedientemente y Wanda siguió a Sean a la habitación paso a paso. Sean rebuscó en el armario, encontró 2 conjuntos de ropa deportiva, se los entregó a Wanda, cerró la puerta y salió. Después de acomodar a los 2 pequeños, Sean se sentó en el sofá, se sirvió una bebida y comenzó a recordar la energía fugaz que sintió de Jin hoy. Eso definitivamente no fue una ilusión. Entonces se despertó la fuerza Fénix. ¿Pero por qué apareció solo por un momento? ¿Pero cómo se despertó esta cosa? ¿Por qué no había señales? De repente Sean pensó en Jason. Parece que la fuerza Fénix en el cuerpo de Jin se despertó debido a la ilusión de Jason. Sin saber qué efecto tendría esto en Jin, Sean sacudió la cabeza y bebió un sorbo de vino en la copa. Señor. Al escuchar el sutil sonido que venía de atrás, Sean giró la cabeza y miró a Wanda confundido. ¿Qué pasa? ¿Te lavas tan rápido? Pietro todavía está en el baño. Mirando a Wanda, cuyo cabello todavía estaba un poco húmedo, Sean dijo. No me llames así. Suena muy raro. Puedes llamarme simplemente por mi nombre. Wanda siempre sintió que llamarla por su nombre no era muy respetuoso con Sean. Como solo había 2 habitaciones, Sean acomodó a Wanda en su habitación, a Pietro en la habitación de invitados y él durmió en el sofá. No le importaba si dormía o no. Pero Wanda se opuso e insistió en dormir en el sofá. Sin embargo, Sean empujó a la niña directamente a la habitación y luego le recordó que debía secarse el cabello con secador antes de acostarse. Wanda se quedó en la puerta, aturdida, mirando el dormitorio igualmente sencillo de Sean.
Sintió un calor más fuerte que el del exterior, como si estuviera iluminada por el sol. A la mañana siguiente, Mei vio a dos personas salir repentinamente de la casa de Sean con una mirada de sorpresa en sus caras. Justo cuando Mei estaba a punto de preguntar, vio a Sean siguiéndola. Buenos días, Mei. Buenos días, Sean, ¿qué es esto? Mirando los ojos curiosos de Mei, Sean sostuvo una pequeña cabeza en cada mano. Estos son mis dos hermanos y hermanas, Pietro y Wanda. La carita ya no sucia de Wanda estaba cubierta con una capa de color rosa claro, y Pietro también parecía un poco comedido. Luego Sean presentó brevemente a Mei, a Pietro y Wanda, pero vio que los dos pequeños todavía estaban un poco incómodos. Mei. ¿Cuándo tuviste hermanos y hermanas? ¿Por qué no lo sabía? Te lo explicaré más tarde. Primero los llevaré de compras, dijo Sean, mirando a Mei a los ojos perplejos. Luego los tres salieron del apartamento y Mei parecía confundida. Sean originalmente iba a dejarle este trabajo a Natasha, pero quién sabía que esta chica en realidad dijo que el asunto en Shield aún no se había resuelto, por lo que Sean tuvo que hacerlo él mismo. Después de un rato de compras con Pietro y Wanda, Sean sintió que nunca había estado tan cansado en su vida. Parece que incluso si se convirtiera en Superman, todavía no le gusta ir de compras. Afortunadamente, Wanda es muy sensata. Aunque Pietro todavía se siente un poco insatisfecho, ante los ojos de Wanda, solo puede ser honesto. Los dos solo compraron algunas cosas necesarias y ropa y no siguieron pidiendo ir de compras. Luego Sean los llevó a la escuela Javier para niños superdotados. Hola Sean. Al mirar a Kim que lo saludaba frente a él, Sean siempre sintió que parecía haber cambiado un poco, especialmente sus ojos, que siempre parecían estar llenos de deseo directo. Hola, Kim, ¿dónde está Charles? Primero llevaré a los dos pequeños a echar un vistazo, respondió Sean. El profesor está dando una clase, puedes entrar y escuchar primero. La sonrisa de Kim era muy brillante, lo que le dio a Sean una sensación diferente. Extendió la mano para señalar la dirección a Sean y los demás. Aunque la ex Jean Grey también era entusiasta, de alguna manera siempre hacía que la gente sintiera que mantenía cierta distancia al interactuar con los demás. Era como si la llama ardiente estuviera rodeada por una cubierta transparente. Parecía entusiasta, pero en realidad era reservada. Sus palabras y acciones parecen bastante cautelosas y contenidas, como si cada acción y cada palabra se revelaran después de una cuidadosa consideración. Aunque este sentimiento no es ofensivo, siempre dará a las personas una sensación de alienación a la que es difícil acercarse verdaderamente. Sin embargo, el Kim que vi esta vez era completamente diferente. Ella era como un pájaro que se había liberado de sus ataduras y había extendido sus alas al máximo. Ya sea por su risa cordial cuando habla con los demás o por la generosidad y naturalidad de sus gestos, todos pueden sentir la sinceridad y la audacia descaradas en lo profundo de su corazón. En este momento, Kim ya no tiene la más mínima moderación ni restricción y se deja llevar por completo, mostrándose frente a la gente en su actitud más auténtica y vívida. Además, Sean podía sentir claramente la poderosa energía en su cuerpo. Esta energía sorprendió tanto a Sean que incluso sintió que esta energía estaba más allá de la capacidad psíquica de Charles. ¿Charles no notó el cambio en Jin? Sean no pudo evitar sentirse dubitativo. Con esta pregunta en mente, pensó para sí mismo mientras caminaba con paso firme hacia la puerta de la oficina de Charles. Cuando levantó la mano y se disponía a llamar cortésmente a la puerta, Pietro, que estaba a su lado, dijo de repente. Nos pidió que entráramos directamente. Ahora que Charles había hablado así, Sean ya no dudó. Después de encogerse de hombros, extendió la mano y empujó suavemente la puerta cerrada. Sin embargo, en el momento en que se abrió la puerta, la escena dentro de la habitación apareció a la vista. Mary, Katia y varios extraños pequeños estaban sentados alrededor del escritorio de Charles. En ese momento, todos giraron la cabeza y se miraron entre sí. El suelo de repente se centró en Sean y los tres. Pietro y Wanda estaban obviamente un poco nerviosos por esa escena. Se acercaron a Sean con cierta inquietud, como si quisieran obtener cierta sensación de seguridad de él. Sean, por otro lado, sonrió con calma y saludó cálidamente a Mary y Katie, quienes estaban todas sonriendo. El movimiento de Sean hizo que el niño que estaba sentado al lado de Mary se sobresaltara un poco y sus párpados se movieran involuntariamente.
Especialmente cuando notó la forma en que Mary miraba a Sean, una emoción extraña e indescriptible surgió en su corazón. Porque el cariño contenido en esos ojos era algo que nunca había visto cuando María trataba a otras personas. Pero lo interesante es que cuando Mary y Katie vieron a Wanda, se miraron comprensivas. Por favor, siéntate. Estamos teniendo una clase de física. Puedes escuchar primero. Charles sonrió amablemente. Después de sus palabras, las 3 sillas contra la pared avanzaron. Era obvio que Charles estaba allí. Manipular. A Sean no le interesaba ese tipo de curso. Hizo un gesto hacia Pietro y Wanda y luego los animó a sentarse en las sillas con la mirada. Planeaba salir y seguir charlando con Kim. Wanda miró a Sean como si estuviera a punto de irse, y ella quería seguirlo, pero pensando en el propósito de venir a la Academia Javier para los superdotados, reprimió sus emociones internas y se sentó en la silla con Pietro, pero sus ojos todavía miraban a Xiao. Amabilidad. Después de que Sean calmó a los 2 pequeños, le hizo un gesto a Charles y salió de la oficina. Tan pronto como Sean dio 2 pasos en el pasillo, vio a Kim caminando hacia él de manera encantadora. ¿Por qué no te quedaste adentro y escuchaste junto conmigo? Kim sonrió de buena gana. Ser estudiante no es adecuado para mí, especialmente ser estudiante de un hombre. Sean miró directamente a Kim. ¿Ah, sí? ¿Entonces de quién quieres ser alumno? La voz de Kim tenía un dejo de dulzura. Por supuesto que es alguien como tú. Sean sonrió. No soy tan bueno enseñando como profesor, respondió Jin. Eso no es necesariamente cierto. Debes ser mejor que él en la enseñanza de algunos aspectos. Sean avanzó lentamente. Aunque no hubo contacto directo, Kim ya podía sentir el calor del cuerpo de Sean. Apuesto a que no estás hablando de un curso serio. Kim levantó la barbilla y miró a Sean, sin inmutarse en absoluto ante su constante acercamiento. Justo cuando Sean estaba a punto de responderle, Scott apareció por las escaleras del pasillo. Kim. Sean se sintió un poco avergonzado cuando Scott interrumpió su conversación. Después de todo, Scott ahora era el verdadero novio de Jin. Pero lo que Sean no esperaba era que su verdadero novio se encontrara con una escena ambigua con otro hombre, y Kim no reaccionara en absoluto. Incluso cuando Scott habló, ella no miró hacia atrás, solo siguió mirando directamente a Sean, como si fuera un transeúnte insignificante. ¿Qué pasa, Scott? Quiero hablar contigo. Aunque Scott llevaba gafas, Sean todavía sentía su mirada sustancial, que reflejaba resentimiento y celos. Jin finalmente se dio la vuelta con una mirada irritada y puso los ojos en blanco hacia Scott, como si realmente lo culpara por perturbar sus cosas buenas, luego saludó a Sean y luego siguió a Scott al segundo piso. Sean miró la espalda de Jin. ¿Este cambio es un poco grande? Parece que Jin está un poco equivocado. La voz de Logan salió de repente desde atrás. Sean giró la cabeza para mirarlo. Parece que los animales son realmente más sensibles que los humanos. Creo que solo Charles puede explicar este problema, murmuró Sean. Poco después de que terminara la clase de física de Charles, Sean presentó a Mary y Katie, a Wanda y a los demás. Los ojos de Mary y Katie se iluminaron cuando escucharon que Wanda era la hermana de Sean. Luego Sean les pidió que llevaran a Wanda y Pietro a caminar primero por la universidad, y quería hablar con Charles. ¿Por qué no acompañaste a los 2 pequeños? Charles estaba ordenando las cosas en la mesa y se sorprendió un poco al ver entrar a Sean y Logan. ¿Has notado que algo parece estar mal con Jin? Después de escuchar lo que dijo Sean, Charles miró a Logan. Después de que Logan asintiera para indicar que era verdad, abrió mucho los ojos y pareció quedarse paralizado. Después de una breve pausa, una expresión de sorpresa apareció en su rostro. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Profesor. Preguntó Logan con ansiedad después de que Charles hiciera ese grito. Siempre ha amado a Jin, y ahora está aún más preocupado, temiendo que Jin pueda tener un gran problema. Charles, sentado en una silla de ruedas detrás del escritorio, parecía solemne y lentamente les contó a Sean y Logan sobre el pasado. Resultó que cuando Jin aún era joven, él y Magneto Eric ya habían notado la diferencia en esta pequeña niña. Jin despertó al segundo piso a una edad muy temprana y nació con una capacidad de control mental extremadamente poderosa. Lo que es más sorprendente es que su habilidad incluso superó a la del propio Charles. Un talento tan asombroso hizo que los padres de Jin entraran en pánico.
Como muchos padres de niños mutantes, no podían entender por qué su hija tenía una habilidad tan especial y simplemente pensaban que la niña tenía una enfermedad extraña. Así, llenos de preocupaciones, buscaron médicos y medicinas por todas partes, y finalmente contactaron con Charles y Eric. Cuando Charles y Eric vinieron a visitarlos en persona, tuvieron serios desacuerdos frente a las poderosas habilidades mutantes de Jean. De hecho, la diferencia de ideas entre ambos sobre cómo liderar la comunidad mutante tiene una larga historia, no es cuestión de un día o una noche. Y este debate sobre la futura dirección del desarrollo de Jean no es más que un brote concentrado de contradicciones acumuladas a largo plazo. Charles siempre ha creído que aquellos niños que comenzaron a mostrar sus habilidades mutantes en la adolescencia aún no dominan del todo las habilidades precisas de manipulación de estas habilidades especiales. Por lo tanto, para este grupo es crucial una orientación correcta y las restricciones necesarias. Solo cuando realmente crezcan y puedan controlar libremente sus habilidades mutantes podrán usar este talento único libremente como Scott y Ororo hoy. De esta manera, puede evitar eficazmente situaciones inesperadas causadas por la incapacidad de controlar las habilidades, causando así un pánico innecesario a los humanos comunes. Al mismo tiempo, también puede garantizar que la supervivencia y el desarrollo de los propios mutantes en la sociedad no se vean demasiado obstaculizados. Sin embargo, Eric tiene una opinión completamente diferente. En su opinión, los mutantes representan una dirección evolutiva más avanzada y superior. En comparación, los humanos comunes están destinados a decaer gradualmente y, finalmente, a ser eliminados. Por esta razón, defiende firmemente que la comunidad mutante no necesita ocultar o disfrazar deliberadamente su verdadera identidad y existencia. Fue precisamente debido a las enormes diferencias ideológicas entre ambos lados sobre esta cuestión clave que Charles y Eric finalmente tomaron caminos opuestos y se separaron. Y la habilidad mutante de Jean es tan poderosa que Charles tiene miedo. Después de todo, ella es solo una niña de unos pocos años. Es difícil imaginar que una niña tan pequeña pueda controlar perfectamente un poder tan poderoso e incomparable. Basándose en diversas consideraciones, Charles pensó detenidamente y silenciosamente instaló una barrera específica dentro del cerebro de Jean. Mediante este método, bloqueó con éxito todas las fuerzas inquietas e indomables del cuerpo de Jean. Una vez que esas fuerzas atraviesen su barrera, es probable que Jean cambie su personalidad e incluso se convierta en otra persona completamente bajo la influencia de esas fuerzas. Y a partir de la situación actual, esa barrera evidentemente se ha roto. ¿Qué dijiste? Logan miró a Charles con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Sus labios temblaron levemente y una expresión de incredulidad se extendió rápidamente por sus ojos. Nunca pensó que Charles, que siempre fue gentil, amable y lleno de justicia, realmente manipularía el cerebro de Kim. ¿Kim sabe lo que dijiste? La voz de Logan estaba ligeramente ronca debido a la ira, su rostro se volvió extremadamente sombrío y las venas de su frente se hincharon. Recordó la dolorosa experiencia que vivió cuando fue encarcelado. La sensación de perder la libertad y estar a merced de los demás todavía lo asustaba. En ese momento, se sintió injusto y enojado con Kim. Charles sacudió la cabeza lentamente, como si tuviera indecibles dificultades en el corazón. Ante el interrogatorio de Logan, optó por permanecer en silencio. ¿Qué debemos hacer ahora? Las manos de Logan se apretaron inconscientemente en puños. Sabía que, aunque tenía garras de adamantium duras y afiladas y una capacidad de autocuración asombrosa, no tenía forma de resolver la situación actual de Jean. Si realmente quería ayudar a Jean, tenía que confiar en Charles, un experto en control mental. Parece que es hora de fortalecer su barrera cerebral nuevamente, dijo Charles finalmente rompiendo el silencio y en un tono pesado. Sin embargo, antes de terminar de hablar, atrajo la feroz oposición de Logan. ¿No sabes que a veces, cuando encierras a una bestia, se enoja más? Cuando se libera y recupera su libertad, solo se vuelve más agresiva. Rugió Logan enojado, su rostro se contraía constantemente debido a la emoción y sus cejas estaban fuertemente fruncidas, formando un profundo barranco. Después de hablar, se dirigió al escritorio de Charles, mirándolo con condescendencia y con ira furiosa en sus ojos. Por supuesto que lo sé. Sé lo que significa hacer esto, pero por Jean, no tengo otra opción. Charles miró a Logan, que lo miraba con firmeza. No tienes elección. Lo hiciste por Jean. ¿Qué pasa con Jean? ¿Tiene ella elección?
gritó Logan. Los ojos decididos de Charles de repente perdieron el control. No necesito explicarte tanto. Después de decir eso, dejó de mirar a Logan y continuó ordenando su escritorio. Entonces nunca pensaste en dejar que Jin eligiera por sí misma, ¿verdad? Sean, que había estado escuchando durante mucho tiempo, no tenía la intención de dejar ir a Charles. Al ver la mirada evasiva de Charles, Logan estuvo a punto de darse la vuelta e irse, pero cuando escuchó la voz de Sean, pareció tener un aliado y volvió a mirar a Charles. Tienes que saberlo, si ese poder explota, Charles quiso seguir diciendo que lo hacía por el bien de Jin y por el bien de los demás. Entonces, ¿por qué no la dejamos explotar? Sean interrumpió directamente la explicación de Charles. En este punto, Sean apoyó más la idea de Magneto. Puedes guiarla y restringirla, pero no puedes hacerle nada como le hiciste a Jin y no dejarle saber. Incluso si Jin realmente pierde el control y se convierte en una villana, entonces mátenla. No estoy seguro, suspiró Charles, por eso solo pude ponerle una barrera cuando era joven. Al principio, pudo manipular el cerebro de Jin porque aún era joven e inmaduro, pero ahora... De hecho, no está muy seguro de poder reconstruir la barrera mental de nuevo. No estás seguro, pero yo sí, respondió Sean. Al otro lado de la academia, Kim siguió a Scott con una mirada impaciente y lentamente subió las escaleras y entraron juntos a la habitación. Cuando entraron en la habitación, Scott cerró la puerta con cuidado. Luego, se giró lentamente y miró a Kim con sus ojos cariñosos. «Kim, ¿qué te pasa? ¿Pasa algo?» Scott bajó la voz, pensando que así demostraría mejor su ternura a Kim. Sin embargo, Kim simplemente sonrió levemente y extendió sus manos casualmente, como si no notara el comportamiento de Scott en absoluto. «Estoy bien, de verdad, nunca me he sentido tan bien como ahora». Su tono era muy relajado, con un dejo de libertad y felicidad. Al ver esto, Scott rápidamente dio 2 pasos hacia adelante, rápidamente estiró sus manos para sostener los hombros de Kim y sus ojos mostraban preocupación y preocupación. ¿No sientes que desde que regresaste ayer te has vuelto un poco malo? Kim frunció el ceño ligeramente, como si estuviera un poco desconcertada por las palabras de Scott. Ella giró su cuerpo ligeramente y se liberó fácilmente de las manos de Scott. ¿Qué pasa? Creo que eres tú quien está equivocado. Especialmente desde que apareció Sean, en ese momento, las comisuras de la boca de Kim se levantaron inconscientemente, revelando una sonrisa apenas perceptible. Cuando escuchó a su novia mencionar nuevamente a otro hombre, un hombre que era mucho mejor que él en todos los aspectos, Scott sintió un fuego sin nombre surgir en su corazón. Los celos que había estado tratando de reprimir en su corazón finalmente estallaron como una inundación en este momento, y ya no pudieron ser contenidos. Sean. No estamos hablando de él ahora, sino de ti. Gruñó Scott. ¿Yo? ¿Qué puedo discutir? Ya dije que estoy bien. Scott, ¿lo sabes? Solía pensar que eras muy estable y confiable, pero lo que pasó ayer me hizo sentir que probablemente estaba cegado antes. Oh, lo siento, eres tú el que estaba cegado. Kim miró las gafas de sol especiales en el rostro de Scott. Scott no esperaba que Kim dijera eso. Aunque él mismo sentía que, en efecto, fue por su culpa que él y el profesor fueron atrapados, ¿no rescataron a tantos mutantes al final? ¿No es esto una bendición disfrazada? Scott miró a su novia con sorpresa, sintiendo como si ya no la conociera. En el pasado, Jin siempre lo respetaba y tomaba sus opiniones como consideración principal, incluso antes de ayer. Por lo tanto, Scott realmente no podía entender por qué Jin parecía haberse convertido en una persona completamente diferente en tan poco tiempo. De hecho, la intuición de Scott no estaba equivocada. En el pasado, Jean Grey tenía una sólida barrera mental instalada en lo más profundo de su mente por Charles, lo que hacía que su temperamento fuera más dócil. Además, con la sutil guía de Charles, Jean seguía las reglas en todos los aspectos y era muy buena en la autodisciplina. En la escuela Javier para superdotados, Scott y Jean tenían edades similares. Además, Scott era muy valorado y apreciado por Charles, y su desempeño en la escuela era realmente maduro y constante. Además, se enamoró de Jean a primera vista, y siempre se mostró cariñoso y enamorado de ella. Para el ex-King, los dos eran simplemente demasiado compatibles a los ojos de los demás, lo que fue una de las razones por las que King eligió a Scott.
Sin embargo, también fue debido a esto que el mundo interior de Qin había estado en realidad en un estado de depresión. Fue solo que antes de eso, no había habido nadie ni ninguna oportunidad para inspirarla y despertar su verdadero carácter, largamente reprimido y escondido en su corazón. Después de que apareció Sean, el corazón de Qin realmente se sacudió, pero como se mencionó antes, ella era muy buena en el autocontrol. Pero cuando se rompió la barrera entre su cerebro y su mente, todo su temperamento cambió drásticamente y, naturalmente, no se reprimió. Ahora solo quería expresarse libremente, por lo que, a los ojos de Scott, era como una persona diferente. Qin, Scott intentó guardarlo. Pero Qin ya no es el Qin que solía ser. Me decepcionaste, Scott, dijo Qin con frialdad, abrió la puerta y salió, dejando a Scott parado solo en la habitación, como si toda su persona estuviera vacía. En la oficina, las palabras de Sean dejaron a Charles sin palabras, pero aún así mantuvo su mirada compasiva. No sabes lo aterrador que es el poder de Jin. No puedo arriesgar la vida de los demás, incluida la de Jin. No sé qué tan aterrador es el poder de Jin. Solo creo que tú, que quieres obligarla a estar encadenada, eres más aterrador. El rostro de Logan estaba lleno de ira y desdén. Justo cuando los tres estaban hablando, Jin llamó a la puerta y entró. Charles vio a Jin e inmediatamente utilizó su habilidad mutante para sentir a Scott. Después de descubrir las emociones de Scott, se dio cuenta de que Jin estaba fuera de control. Jin, ¿estás bien? Logan miró a Jin, cuyo cabello rojo se exhibía desenfrenadamente, y la cuidó con cuidado. ¿Por qué me preguntáis eso? Estoy bien. Jin miró confundida a las tres personas que estaban en la habitación. Justo ahora Charles nos dijo algo sobre ti, Logan quería decirle a Jin la verdad. Logan. Pero Charles lo interrumpió directamente, incluso usando su habilidad mutante. Jin frunció el ceño, miró a Logan que estaba a mitad de sus palabras y se giró para mirar a Charles detrás del escritorio. Como no quieres decirlo y no quieres que Logan lo diga, entonces lo diré yo, dijo Sean. Sean, no. Charles quería detener a Sean como acababa de detener a Logan, pero desafortunadamente no pudo hacerlo. Su habilidad psíquica desapareció sin dejar rastro tan pronto como se acercó a Sean. Del mismo modo, su habilidad psíquica actual ya no podía controlar a Jin, por lo que solo pudo ver a Sean decirle a Jin la verdad del asunto. Cuando eras muy joven y el tono de Sean era muy tranquilo, y le contó a Jin lo que Charles había dicho antes, tratando de no tener ninguna inclinación emocional. Pero aún así, después de escucharlo con todas sus fuerzas, Jin no podía dejar de temblar. Ella no le preguntó a Charles si lo que decía Sean era cierto, porque la expresión de Charles, lo que le había hecho a Logan antes y su silencio ahora eran las mejores respuestas. Los ojos de Kim comenzaron a ponerse rojos. No esperaba que alguien en quien confiaba tanto le hiciera algo así cuando era tan joven, incluso si su punto de partida era bueno. Justo cuando las emociones de Kim se excitaron gradualmente, el poder de su cuerpo comenzó a explotar lentamente y todo en la oficina pareció ser levantado por manos invisibles. Kim, cálmate. Si continúas así, no solo te pondrás en peligro a ti mismo, sino también a los demás. Charles intentó invadir el cerebro de Kim para calmar sus emociones, pero a cambio Kim encontró una fuerte resistencia. Al principio, Wanda seguía de cerca a Mary y Katia y paseaba por el campus. Todavía estaba nerviosa por llegar a un entorno extraño. Sin embargo, tal vez porque Sean había presentado a Wanda y Pietro a Mary y Katia como sus hermanos y hermanas menores, las dos encantadoras niñas fueron particularmente amigables y amables con ellos. Los cuatro tenían edades similares, y Mary y Katia les contaron con entusiasmo a Wanda y Pietro todo sobre la vida en el campus de Javier, e incluso tomaron íntimamente la mano de Wanda, lo que eliminó rápidamente el nerviosismo de Wanda. Sin embargo, cuando ambos hablaban con Wanda y Pietro, siempre, intencional o involuntariamente, llevaban el tema hacia Sean, lo que hacía que Wanda se cansara un poco de lidiar con eso. Después de todo, Wanda sabía muy poco sobre las experiencias pasadas de Sean y su situación personal en ese momento. Además, incluso si Wanda lo supiera, ¿cómo podría revelarlo fácilmente sin el permiso explícito de Sean? También fue en este momento que el poder en el cuerpo de Kim estalló continuamente. En un instante, Mary, Katie, Pietro e incluso las demás personas de la academia sintieron claramente la presión invisible. Aunque esta presión no les causó ningún daño sustancial, todos sintieron como si una nube oscura hubiera cubierto sus corazones.
Justo cuando todos miraban a su alrededor confundidos, tratando de descubrir de dónde provenía esa extraña sensación, solo Wanda, después de que emergió el poder, encontró rápidamente el objetivo. Señor, Wanda giró la cabeza bruscamente y miró en dirección a la oficina de Charles. Wanda. ¿Qué estás haciendo? Los ojos de Pietro se abrieron de par en par y miró a Wanda con asombro cuando ella de repente se dio la vuelta y corrió hacia el camino por el que acababan de caminar. Gritó con todas sus fuerzas y, al mismo tiempo, dio un paso adelante sin dudarlo e hizo todo lo posible por alcanzarla. Mary y Katie, que estaban a un lado, estaban completamente confundidas. Después de mirarse, todas se miraron con una expresión de confusión en sus rostros, pero aún así reaccionaron rápidamente y siguieron los pasos de Pietro para alcanzarlo. Al mismo tiempo, la atmósfera en la oficina se volvió cada vez más tensa y deprimente. Cuando la voz de Charles bajó, ocurrió algo inesperado. El poder mental que originalmente había aplicado a Kim para tratar de suprimir su poderosa fuerza pronto destruyó su poder mental después de que el poder de Kim comenzó a resistir. El poder de Kim era como el de una bestia que se había liberado de sus ataduras y se había vuelto cada vez más libertino y arrogante. Como dijo Logan antes. Pon a una bestia feroz en una jaula, una vez que logre romper con éxito el encarcelamiento y recupere su libertad, seguramente contraatacará con una actitud más fuerte y feroz. En ese momento, toda la oficina cayó en el caos y todo pareció sentir la influencia del poder violento del cuerpo de Kim y comenzó a inquietarse. Especialmente aquellos objetos que flotaban en el aire bajo la influencia de los pensamientos de Kim, seguían temblando violentamente, como si fueran a explotar en cualquier momento porque no podían soportar una presión tan grande. Papá. Justo cuando Charles sintió su pastilla, se escuchó un sonido ligero. La gran mano de Sean ignoró el poder violento que rodeaba a Kim, y simplemente se acercó a Kim y luego le dio una palmadita suave en el hombro. En el momento en que Sean tocó a Kim, sintió la energía destructiva del cuerpo de Kim corriendo hacia su cuerpo a lo largo de su brazo. Pero Sean no era un pusilánime. El fuego eterno, rojo y dorado, latía con violencia en su cuerpo y las dos fuerzas comenzaron a chocar en su interior. Sin embargo, lo que Sean no esperaba era que el fuego eterno comenzara a absorber nuevamente la energía del cuerpo de Kim. ¡Maldición! Este fuego eterno me resulta familiar. ¿Absorberá esto y aquello al final y se abrirá paso hasta convertirse en un Doudi o algo así? Sean no pudo evitar quejarse en su corazón. Probablemente porque descubrió que no solo no podía hacerle nada a Sean, sino que quizás no podría salvarse a sí mismo, el poder en el cuerpo de Kim comenzó a disminuir rápidamente. Charles también sintió la anormalidad de Kim, e incluso el ambiente en la oficina cambió. Lo que más le sorprendió fue que Sean realmente logró suprimir el poder en el cuerpo de Kim. Después de un sonido de objetos cayendo, la escena violenta en la oficina ya no existía. Jin jadeaba pesadamente, respirando el aire fresco. Logan, que había recuperado su libertad, miraba nervioso a la gente de la oficina. Estallido. La puerta de la oficina se abrió de golpe y Scott entró corriendo con Ororo, seguido por Wanda, que parecía preocupada, y Pietro, Mary y Katie, que no sabían qué había pasado. Jin, profesor, ¿qué ha pasado? Justo ahora parecía que había una fuerza muy poderosa. Scott vio a Jin, que había vuelto a la normalidad, y su rostro todavía estaba lleno de preocupación. Charles no quería que todo el mundo supiera del asunto. Miró a Jin, que se había calmado, y luego le dijo a Scott. Está bien. Ororo, saca a los niños primero. Wanda parpadeó y miró a Sean. Después de recibir el asentimiento y la sonrisa de Sean, siguió a Ororo obedientemente, pero su pequeña cabeza seguía volviéndose hacia atrás. Está bien, yo iré primero, dijo Jin y se giró para irse. Jin. Espera. Charles la detuvo rápidamente. Aunque Sean lo había reprimido hace un momento, Charles seguía preocupado. Todavía sentía que aprovechar esta oportunidad para volver a colocar una barrera en el cerebro de Jin era la forma más segura. ¿Qué estás esperando? ¿Esperando una nueva cadena para perros? Jin ni siquiera miró a Charles. Estaba de muy mal humor. Sintió el cálido poder en la mano de Sean y se alegró de que Sean estuviera a su lado, lo que la hizo sentir mucho más tranquila. ¿Qué quieres decir? ¿De qué estás hablando? Jim Scott sintió que el ambiente era muy malo, pero a no le importaba en absoluto. Logan no pudo soportarlo más, así que se levantó y volvió a contar la historia de Jin.
Después de escucharlo con cara de sorpresa, Scott miró a Charles con incredulidad y luego miró a Jin, quien no lo miró en absoluto. Entonces, ¿los cambios de Jin se debieron a que la barrera en su cerebro había desaparecido? En otras palabras, mientras el profesor pueda reconstruir la barrera para Jin, Jin volverá a ser la misma que antes. ¿No se restablecerá entonces nuestra relación? Los ojos de Scott, bajo las gafas de sol, giraron en redondo. Se obligó a calmarse y trató de convencer a Jin de que aceptara la ayuda de Charles con el tono más amable posible. Logan alzó las cejas y miró a Scott con sorpresa. La razón por la que decidió decirle la verdad a Scott fue porque pensó que Scott amaba a Jin tanto como él. Después de conocer la experiencia de Jin, Scott también haría lo mismo que él. ¿Qué vio? ¿Por qué este tipo sigue intentando persuadirlo? Logan estaba tan enojado que quería apuñalar al tipo con sus garras. Cuando Charles vio que Scott lo ayudaba a persuadir a Jin, también comenzó a calmar las emociones de Jin con palabras, esperando que Jin comprendiera sus arduos esfuerzos. En ese momento, otra voz se escuchó desde afuera de la puerta de la oficina. Está bien, Charles, ¿cómo vas a ayudarla? ¿Ponerle un candado como hiciste antes? Charles miró a la persona sorprendido. Era su viejo amigo Magneto Eric, que llevaba un casco que podía bloquear su poder mental. El Magneto encarcelado volvió a su anterior aspecto animado. Eric, ¿qué haces aquí? Charles sintió que la situación no era buena para él. Después de todo, ya he contribuido a esta academia antes. ¿No puedo volver a echar un vistazo ahora? Aunque Magneto lo dijo, todos los presentes podían adivinar que probablemente estaba allí por Jin. Logan tenía la peor impresión de Magneto. No había nada más. Este tipo había nacido para derrotarlo. Mientras se enfrentara a Magneto, Logan no sería diferente a un trozo de chatarra. Scott también parecía estar a la defensiva. Finalmente había encontrado una manera de traer a Jin de nuevo a sus brazos, pero ahora alguien salió a complicar las cosas. Siguiendo a Magneto estaba Mystique, quien no estaba disfrazada de nadie más que de su verdadero rostro azul. Mystique entró a la oficina como un gato, mirando a Logan, que se enfrentaba a un gran enemigo, y a Scott, que estaba nervioso, con desprecio y burla en sus ojos. Ella y Magneto habían estado emboscados junto a la escuela para superdotados de Javier durante varios días. Habían estado esperando allí desde que Magneto escapó de la prisión. Debido a que Magneto fue torturado por William Stryker, lo que llevó a la exposición del potenciador de ondas cerebrales, Magneto también sabía que si este asunto no se manejaba adecuadamente, sería un desastre para su tribu, por lo que decidió cooperar con Charles y otros para resolver los conflictos externos de la gente primero. Pero Magneto nunca esperó que William Stryker se resolviera tan fácilmente, lo que provocó que él y Mystique esperaran cerca de la escuela Javier para los dotados hasta hoy, cuando sintieron la explosión de energía de Jin y decidieron entrar a echar un vistazo. Mystique miró a Jin en tono de broma. Magneto le contó sobre Jin y ella sintió que pronto podrían tener otro general. Pero al segundo siguiente, las pupilas de Mystique se encogieron y vio al hombre que abusaba de ella como si fuera un pollo. Sean también notó sus ojos. Miró las piernas de Mystique que habían vuelto a la normalidad. Esta mirada hizo que Mystique diera un paso atrás involuntariamente y luego Sean se rió. Mierda. Mystique se sintió insultada. Magneto tuvo la misma emoción que Mystique, y también notó la presencia de Sean. La última vez en la Estatua de la Libertad, fue el movimiento de Sean lo que hizo que su plan se fuera al traste. Más tarde, después de escuchar a Mystique contarle sobre la batalla entre ellos y Sean, Magneto pensó que Sean también era un poderoso mutante. Sin embargo, el experimentado Magneto se dio cuenta a primera vista que la atmósfera en la oficina no era la adecuada y frunció los labios. Obviamente, Scott y Charles estaban del mismo bando, y esperaban recuperar el control de Jin. Y este misterioso Sean que apareció de la nada estaba del mismo bando que Jin, y el gran bulto de metal a su lado también estaba con ellos. Parece que hoy podremos conseguir 2 generales, Magneto estaba un poco emocionado. Sea cual sea tu propósito, Eric, espero que no interfieras en los asuntos de Jin, advirtió Charles a su viejo amigo. Pensó que Eric solo quería usar a Jin, pero no entendía lo aterrador que era el poder de Jin. Al menos Jin era la estudiante que recluté contigo. Si yo no puedo interferir, ¿por qué te entrometes tú en su vida? Le respondió Magneto a su buen amigo sin dudarlo. Las palabras de Magneto resonaron en Jin.
Si fuera la vieja Jin, definitivamente hablaría para ayudar a Charles a contraatacar, porque la vieja Jin creía que Charles solo guiaría y no interferiría en las vidas de sus estudiantes mutantes. Pero ahora, a través de lo que le pasó, parece que no es así. No quería interferir en su vida, solo quería ayudarla. Explicó Charles. ¿Ayuda? Solo porque mi poder es demasiado fuerte, tan fuerte que está más allá de tu control, ¿piensas que hay algo malo conmigo? ¿Cuál es la diferencia entre este comportamiento y el de esos padres humanos que piensan que sus hijos están enfermos? Preguntó Jin. Charles se quedó sin palabras. Dijiste que no interferías en mi vida, entonces pediste mi opinión cuando pusiste la barrera mental en mi mente. Jin continuó cuestionando. Jin, eras demasiado joven en ese momento y no podías controlar este poder en absoluto. Lo hice por tu propio bien y por el bien de todos. Charles no respondió directamente a la pregunta de Jin. Está bien, incluso si era demasiado joven en ese momento, ¿qué pasa ahora? ¿Merezco el derecho a elegir ahora? Jin miró a Charles en la silla de ruedas. Si no fuera por Sean, se habría vuelto loca nuevamente en ese momento. Tu poder aún es inestable. Esta es la única solución que es buena para ti y para todos. Después de que Charles terminó de hablar, Scott también lo repitió. Kim miró a las dos personas que alguna vez pensó que eran las más cercanas a ella y quedó completamente decepcionada. Por supuesto que tienes derecho a elegir, querida. No creas las tonterías de Charles. Lo más importante es hacer lo que quieres hacer. Magneto aprovechó la oportunidad para echar más leña al fuego. Eric. Tú, mirando a su viejo amigo, Charles realmente quería maldecir. Basta. Gritó Jin en voz alta. Luego levantó la cabeza y miró a Sean. Vamos. Sean acarició suavemente el cabello rojo de Jin y luego la sacó de la oficina. Magneto. ¿Esperar? ¿No es esto diferente de lo que habíamos acordado? ¿No deberías estar completamente decepcionada con Charles y luego volverte hacia mí enojada? Espera, Magneto lo detuvo. Sin embargo, tan pronto como terminó de hablar, Sean, que estaba en la puerta, se giró y lo miró. Bajo la mirada de Sean, Magneto se sintió como un humano desnudo enfrentando una enorme bestia, e incluso Mystique a su lado no se atrevió a moverse en ese momento. Magneto, que originalmente planeaba persuadirlos y luego tomar medidas si la persuasión fallaba, de repente movió la cara 2 veces y luego vio a Sean y Jin irse. Magneto exhaló con miedo persistente. Sintió que si continuaba diciendo una palabra más, podría desaparecer de este mundo inmediatamente. Aunque esta vez no reclutó un general, Carlos sufrió muchas pérdidas, lo que no fue una mala noticia para él. Se arregló la bata, la sacudió suavemente, miró a su viejo amigo y luego se fue con Mystique. Si fuera en el pasado, Logan podría haberle preguntado a Charles si quería tomar medidas contra Magneto y los demás, pero después de experimentar el incidente de Jin, también estaba un poco desanimado. Este lobo solitario solo había planeado establecerse, y tuvo la idea de vagar nuevamente. En la enorme oficina solo quedaban Charles, con su cara fea, y Scott, que no era más que un cascarón vacío.